Bienvenidos a este segundo videíto del día. Hoy les voy a subir la historia que les había prometido. Tengo muchas expectativas con esta historia. Todavía está en emisión, así que un final en sí conciso no lo tengo. Hasta yo estoy en penurias. Ya vamos por los capítulos 400, si no me equivoco, pero todavía está en emisión. Y yo, que ya le he seguido el ritmo a la historia, pues creo que no hemos llegado ni a la mitad, o bien a la mitad y ya, porque ya tiene que haber un desenlace sobre todo lo que está sucediendo en esa historia. Sin más, no les puedo decir en sí como antes, ¿no? La historia de Nicole y Samuel y así, porque sé que van a acabar juntos. En cambio, esta historia aún no lo sé. Espero que no se quede con un chico, que se quede con alguien diferente. Así que vamos a comenzarla así, tal cual. Esta es la historia de la reina de la IA. La historia de Camila. Espero que lo disfruten mucho y empezamos. La reina de la IA, capítulos del 1 al 20. Disfrútenlo. Capítulo del 1 al 20. Llegué al aeropuerto de Ciudad y con más de 9 horas de retraso. Estaba agotada, pero feliz, porque era mi cumpleaños. Solo quería llegar a casa, abrazar a mi hija y compartir un momento en familia. Cuando encendí mi celular, comenzaron a llegar los mensajes, felicitaciones de colegas, amigos, gente que pensó en mí. Todos, excepto uno. Leandro. Su ausencia entre tantas notificaciones me dolió más de lo que quería admitir. Cuando por fin llegué a la villa, ya eran pasadas las 10 de la noche. Fabiola, la empleada, se sorprendió al verme. Señora, ¿usted cómo llegó? ¿Dónde están Leandro y Emi? Pregunté, sin mucho rodeo. El señor aún no ha regresado. La niña está en su habitación jugando. Subí con el corazón latiendo fuerte. Habían pasado meses desde la última vez que vi a mi hija. Necesitaba ese abrazo. Pero cuando abrí la puerta, la encontré en pijama, concentrada en una pequeña mesa. Tan absorta en su tarea que ni siquiera notó que estaba allí. Emi. Mamá. Exclamó emocionada, pero no se levantó. Siguió con lo suyo. Me acerqué para abrazarla, pero me apartó con suavidad. Mamá, estoy ocupada. No sabía qué decir. Solo quería abrazarla un poco más, hablar con ella, mirarla. Pero no quería interrumpir su momento. ¿Estás haciendo un collar de conchas? Sí. Respondió con entusiasmo. Es para el cumpleaños de la señorita Lorena. Papá y yo lo estamos haciendo juntos. ¿No están hermosas estas conchas? Sentí que algo se apretaba en mi garganta. Iba a decir algo, pero ella siguió hablando, de espaldas a mí. Papá también encargó otros regalos para ella. Mañana. Me quedé en silencio unos segundos, y al final pregunté. Emi, ¿recuerdas que hoy es el cumpleaños de mamá? ¿Qué? Me miró unos segundos, y luego volvió a su collar. Mamá, me hiciste perder el orden de las perlas. Solté el abrazo. No dije nada más. Esperé un rato, en silencio, con la esperanza de que me mirara, pero no pasó. Me fui de la habitación sin hacer ruido, apretando los labios. Fabiola me esperaba abajo. Llamé al señor. Dijo que tenía cosas que hacer y que usted debería descansar. Está bien, respondí, casi por inercia. Recordando lo que Emi me había dicho, tomé el teléfono y llamé a Leandro. Tardó en contestar. Cuando por fin respondió, su voz sonaba distante. Estoy ocupado. Hablamos mañana. Y entonces escuché la voz de Lorena Lobos, de fondo. ¿Quién te llama tan tarde? Leandro respondió rápido. Nada importante. Y colgó. Ni siquiera me dejó hablar. Yo había viajado hasta ahí, cruzado el continente, con la ilusión de que los tres estuviéramos juntos. Pero él, ni siquiera tuvo la paciencia de escucharme. No era la primera vez. Así había sido siempre, frío, distante, impaciente. Y sí, ya me había acostumbrado. En otro momento le habría vuelto a llamar, habría insistido. Pero esa noche no tuve fuerzas. A la mañana siguiente, pensé que aún podía rescatar algo del día. Con la diferencia horaria, todavía era mi cumpleaños en Unión Panamericana. Le escribí.
¿Tienes tiempo al mediodía? Trae a Emi. Podemos almorzar juntos los tres. Me respondió, escueto. Entendido. Dime la dirección cuando la tengas. Y después, nada más. Ese fue mi cumpleaños. Sin velas, sin abrazos. Solo un silencio largo, que me acompañó todo el día. No esperaba flores ni regalos, pero, al menos un mensaje. Un feliz cumpleaños, Camila de su parte. Pero no llegó. Ni anoche ni esta mañana. Y cuando ya estaba lista para bajar, escuché las voces de Fabiola y Emilia en el piso de abajo. Fue sin querer. Me detuve en las escaleras. ¿La llegada de la señora la entristece? Preguntó Fabiola, con ese tono que usa cuando sabe que algo no está bien. Le prometí a papá que mañana iremos con la señorita Lorena a la playa, respondió Emilia con esa sinceridad que a veces duele. Si mamá viene, será incómodo. Señorita, la señora es su madre. No debería hablar así, puede herirla. Lo sé, pero papá y yo queremos más a la señorita Lorena, ¿no puedo hacer que ella sea mi mamá? Sentí como si me hubieran arrancado el aire. Tuve que agarrarme del pasamanos. Era mi hija, mi niña, ¿cómo podía hablar así? ¿En qué momento me convertí en un estorbo en su vida? Regresé a la habitación sin decir palabra. Abrí la maleta y guardé todos los regalos que había traído. Cada uno lo había escogido con cuidado, con cariño. Inútil. Más tarde, Fabiola me avisó que había salido con la niña. Me senté en la cama, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Había venido con entusiasmo, con ganas de abrazarlos, de reír. Pero lo único que encontré fue rechazo. Yo era una visita incómoda. Al mediodía, salí sin rumbo, vagando entre calles que apenas conocía. Me detuve cuando recordé el almuerzo con Leandro. Dudé si debía ir a buscar también a Emilia. Entonces llegó el mensaje. Tengo un asunto importante al mediodía, no podré ir al almuerzo. No me dolió. Porque ya lo sabía. Porque ya me lo había hecho tantas veces que una más no iba a cambiar nada. Leandro siempre ha tenido otras prioridades. Su trabajo. Sus reuniones. Sus amistades. Yo solo estuve ahí cuando le convenía. Y cuando no, simplemente desaparecía. Caminé sin pensar y llegué, por costumbre, a ese restaurante donde solíamos ir cuando todo era más fácil. Iba a entrar, pero me detuve. Ahí estaban. Él. Emilia. Lorena. Los tres en la misma mesa. Lorena reía con Emilia, jugaban con una cucharita, compartían el postre. Leandro los miraba como si el mundo se resumiera en ese momento. Como si yo nunca hubiera existido. Ese era su asunto importante. Me quedé mirando desde la acera, como una extraña. Después de un rato, sonreí con amargura. Y me fui. Al llegar a casa, no lo dudé más. Redacté el acuerdo de divorcio. Guardé el sobre. Se lo di a Fabiola con instrucciones claras. Luego, tomé mi maleta y salí. No había más que decir. Él nunca me amó. Ni siquiera me vio. Durante años creí que, si era paciente, si me esforzaba lo suficiente, un día se fijaría en mí. Hoy entendí que eso no pasará. Y que ya no quiero esperarlo más. Al aeropuerto, dije. Y esta vez, no miré atrás. Era más de las 9 de la noche cuando Leandro y Emilia regresaron a casa. Emilia, con la mano aferrada al borde de la camisa de su padre, bajó del auto lentamente. En realidad, no quería regresar esa noche. Había algo en el aire, algo en la casa que la hacía sentirse incómoda, temerosa incluso. La presencia de su madre, que siempre había estado pendiente de ella, le pesaba. La señorita Lorena le había dicho que su mamá había venido especialmente para estar con ella y con Leandro, y que si no regresaban esa noche, su madre se pondría triste. Además, su padre había comentado que, si no volvían, su mamá probablemente insistiría en acompañarlos al día siguiente a salir al mar. Eso la dejó sin muchas opciones. Pero aún así, el peso de su inquietud seguía allí. Con voz un poco apesadumbrada, preguntó. Papá, ¿qué haremos si mamá insiste mañana en acompañarnos a salir? Leandro, sin titubear, respondió con seguridad. No pasará. Emilia lo miró, buscando alguna señal de duda en su padre, pero no encontró ninguna. Lo que decía tenía sentido. Durante todos los años que estuvieron casados, Camila siempre había sido muy atenta con Leandro. Buscaba maneras de pasar más tiempo con él,
pero también era muy respetuosa. Siempre que él mostraba desaprobación, ella se retiraba, nunca insistía. Emilia recordaba cómo su madre había sido obediente, casi sumisa, ante todo lo que su padre decidiera. Si Leandro decía que no pasaría, entonces, probablemente no pasaría. Con esas palabras de su padre, Emilia comenzó a calmarse. Su ánimo mejoró, y en un parpadeo cambió su actitud. Se enderezó y, saltando, entró a la casa con energía renovada, llamando a Fabiola para decirle que iba a bañarse. Claro, claro, respondió Fabiola, mientras le entregaba a Leandro un sobre. Señor, esto es lo que la señora me pidió que le entregara. Leandro, sin darle demasiada importancia, tomó el sobre, y con una mirada casual preguntó: ¿Dónde está ella? Fabiola titubeó un momento antes de responder. La señora empacó sus cosas y regresó al país al mediodía, ¿no lo sabía? El corazón de Leandro dio un pequeño salto. Se detuvo en seco, mirando el sobre que aún tenía en la mano. ¿Se fue? Fabiola asintió con la cabeza. Sí. Leandro nunca le dio a Camila la oportunidad de explicarle por qué había ido tan repentinamente a Unión Panamericana. Tampoco le interesaba. Su indiferencia era total. El hecho de que ella se hubiera ido no le preocupaba en absoluto. Para él, era solo una decisión más de Camila, algo que podía hacer sin que él se viera afectado. Emilia, por otro lado, sintió una leve decepción al escuchar que su madre ya no estaba en casa. Había pensado que, si no los acompañaba al mar al día siguiente, tenerla cerca por la noche sería agradable. Además, sus manos le dolían de tanto pulir conchas. Había esperado que su madre la ayudara a terminar. Pero la oportunidad de tenerla cerca se desvaneció rápidamente. Pensó que, después de tantos meses sin verse, Camila habría hecho el esfuerzo de visitarlo, pero aún así no logró verlo. Recordó que cuando se fue, su madre tenía una expresión preocupada en su rostro, como si algo la atormentara. Fue Fabiola quien, al notar lo mismo, no pudo evitar mencionarle a Leandro. Señor, cuando la señora se fue, parecía estar molesta, como si estuviera enojada. Fabiola había pensado, en un principio, que Camila había regresado apresuradamente a su país por un asunto urgente. Pero ahora, al ver que Leandro no sabía de su partida, se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Enojada? Camila siempre había sido paciente y tolerante frente a él. Nunca había mostrado esa faceta. Eso era algo nuevo para él. Leandro, sin inmutarse, sonrió despreocupadamente y, sin darle demasiada importancia a lo que Fabiola había dicho, respondió con ligereza mientras subía las escaleras. Al llegar a su habitación, justo cuando estaba a punto de abrir el sobre que Camila le había dejado, su celular sonó. Era Lorena. Leandro contestó la llamada sin pensarlo 2 veces y dejó el sobre a un lado. Salió de la habitación, desconectándose del mundo que había quedado atrás. Poco después, el sobre se deslizó de la cama y cayó al suelo. Al día siguiente, Fabiola subió a limpiar y vio el sobre en el suelo. Reconociendo que era el mismo sobre que Camila le había pedido entregar a Leandro el día anterior, pensó que seguramente Leandro ya lo había leído. Sin pensarlo demasiado, lo guardó en un armario cercano, dejando el asunto atrás, como tantos otros. Camila. Mi trabajo me daba lo suficiente para vivir con tranquilidad, y como mi mente y mi corazón siempre estuvieron en Leandro y Emilia, todo lo que tenía lo usaba en ellos. Ropa para él, libros para ella, cenas, detalles. La mayor parte del dinero que Leandro me daba lo devolvía en forma de amor disfrazado de cosas útiles. Era mi forma de cuidarlos, de sentirme parte. Por eso me sorprendió ver el saldo de mi cuenta, más de $3 millones. Supongo que, en el último año, al no tener a Emilia conmigo, ya no había tantas razones para comprar. Aunque ese dinero para Leandro era apenas una cifra, para mí representaba mucho más, lo que no se dijo, lo que no se usó, lo que no se compartió. Era mío. Así que lo transferí sin pensarlo demasiado. Dejé las 2 tarjetas sobre la mesa. Cerré la puerta sin mirar atrás, arrastrando la maleta con la poca fuerza que me quedaba. Tenía un pequeño departamento cerca del trabajo. Apenas un poco más de 100 metros cuadrados. Lo había comprado hace 4 años, para alguien que necesitaba un lugar donde quedarse. Nunca imaginé que acabaría siendo mi refugio. Mi reinicio. No estaba sucio. Lo había limpiado regularmente. Bastó una limpieza rápida para hacerlo habitable. Y entonces, por fin, estaba sola. Realmente sola. Eran más de las 10 cuando me acosté. El cuerpo agotado, la mente revuelta. Cerré los ojos.
No tardó en sonar el despertador. Un pitido fuerte, desagradable. Abrí los ojos con sobresalto. 1 de la madrugada. Me tomó unos segundos entender. 1 de la mañana aquí, más de las 7 allá, en Unión Panamericana. La hora del desayuno de Emilia. Solía poner esa alarma para poder llamarla. Desde que se fue a vivir con Leandro, al principio me necesitaba, me llamaba, me decía que me extrañaba. Luego, cambió. Las llamadas se hicieron más frías, más cortas. Más silenciosas. Pero yo no podía dejar de intentarlo. Por eso la alarma. Por eso el esfuerzo. Esa noche, sin embargo, algo en mí se rompió. Miré la pantalla. Dudé. Y por primera vez en mucho tiempo, la apagué. La borré. Apagué el celular y me di la vuelta. No quería seguir fingiendo que todo estaba bien. Que aún la tenía. Al otro lado del mundo, seguramente ya estaban terminando de desayunar. Leandro probablemente notó que no llamé. Pero no le dio importancia. Nunca lo hacía. ¿Y Emilia? Emilia ya había dejado de querer hablar conmigo. Me lo decía con su tono, con sus silencios. Con cada palabra que no decía. A esa hora, mientras yo apagaba mi celular, ella salía corriendo de la casa con una sonrisa. Feliz de que no la llamara. Feliz de no tener que hablar conmigo. Ni siquiera Fabiola pudo detenerla. Qué triste es ser tan fácilmente reemplazable en la vida de quienes más amas. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina. Me presenté en el despacho de Francisco y le entregué mi carta de renuncia. Había entrado al grupo Frías por Leandro. Todo lo que hacía, todo lo que era, giraba en torno a él. Pero ya no. Ya no tenía sentido seguir en un lugar donde todo me recordaba a quien ya no me quería. Francisco leyó mi carta. No dijo mucho. No hacía falta. A veces, cerrar una puerta es la única forma de seguir respirando. Francisco era uno de los pocos que sabía, al menos un poco, lo que había entre Leandro y yo. O más bien, lo que no había. Siempre supo que yo había entrado al grupo Frías por él. Que lo había hecho todo por acercarme. Que soñé con estar a su lado, aunque fuera como su sombra en una oficina. Lo que nunca dije en voz alta fue lo que me costó aceptar que Leandro nunca me permitiría ocupar ese lugar. No importaba cuánto hiciera, cuánto me esforzara, cuán leal fuera. Él no quería que estuviera cerca. Ni siquiera profesionalmente. Ni siquiera como secretaria. El patriarca intentó intervenir, pero Leandro fue claro, no, y como tantas veces, yo acepté. Me instalé entre las demás secretarias, sin protestar, sin exigir privilegios, sin mencionar nuestro matrimonio. Francisco, al principio, pensó que traería caos. Que mi presencia desataría rumores, envidias, tensiones. Pero no. No me atreví. Nunca me atreví. Me limité a hacer mi trabajo. Bien. Muy bien, de hecho. Tal vez con la esperanza de que, algún día, Leandro me viera. No como su esposa. Ni siquiera como mujer. Sino como alguien útil. Valiosa. Trabajé durante mi embarazo, y también cuando Emilia nació. Nunca pedí tratos especiales. Me gané mi lugar. Fui ascendida. Líder del departamento de secretariado. Y aún así, seguí siendo invisible. Francisco me miraba con lástima. Sé que creía que Leandro me había obligado a renunciar. Pero no fue así. Esta vez, fui yo quien tomó la decisión. Tal vez la primera realmente mía en años. Me limité a asentir ante sus palabras. Luego volví a mi escritorio. Tenía que cerrar ciclos. Archivar papeles. Ordenar mi salida como se ordena una oficina vacía. No lloré. Más tarde, Francisco le informó a Leandro del trabajo del día, como de costumbre. Y justo cuando estaba por mencionar mi renuncia, dudó. Titubeó. Y claro, recordó. Recordó que Leandro había dejado claro, desde el primer día, que cualquier cosa relacionada conmigo debía tratarse según el protocolo. Que no quería saber nada. Que no importaba lo que hiciera, cuánto me esforzara o cuán destacada fuera mi labor, él no quería estar al tanto. No quería involucrarse. Ni siquiera cuando propusieron ascenderme hace 2 años. Incluso entonces, dijo que no opinaría. Que no quería que mi nombre saliera de nuevo en su presencia. Imagino a Francisco tragándose mis noticias. Ocultándome, incluso en mi despedida. Leandro lo notó,
¿Qué pasa?, le preguntó. Y Francisco, fiel a la instrucción, respondió, no es nada. Así fue como terminó. Sin palabras. Sin una reacción. Sin un por qué ni un para qué. Solo silencio. Y yo, una vez más, desapareciendo sin que nadie lo notara. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no sentí la mano de mi compañera sobre mi hombro. Me sobresalté levemente. ¿Estás bien?, me preguntó. Sonreí, con esa sonrisa que ya me sale sola, como un reflejo. Negué con la cabeza. No es nada. ¿Hoy no vas a llamar a tu hija? Me quedé en silencio por una fracción de segundo. ¿Cómo explicar algo tan simple y tan triste? Ah, no hace falta. Antes, llamaba a Emilia 2 veces al día. Una a la 1 de la madrugada, otra al mediodía. Todos lo sabían. Se había vuelto parte de mi rutina. Parte de mí. Pero lo que no sabían era quién era el padre de mi hija. Que era su jefe. Que había estado trabajando todos estos años para el hombre que apenas si me dirigía la palabra. Nadie sabía que todos los días fingía ser fuerte para no derrumbarme en medio de esos cubículos grises. Esa noche, después del trabajo, fui al mercado. Compré vegetales y unas cuantas plantas. Siempre me ha tranquilizado ver algo verde, algo que crece aunque nadie lo mire. Me recuerda que yo también puedo volver a crecer. Aunque nadie me vea. Después de cenar, abrí la computadora. Me sumergí en artículos sobre la feria tecnológica. Tomé el celular y marqué. Necesito un boleto para la feria del próximo mes. Silencio. Luego, una voz fría del otro lado. ¿Estás segura? Las últimas 2 veces dijiste que lo querías y no apareciste. Hay gente que sueña con esos boletos, y tú los desperdicias. Tragué saliva. Me lo merecía. Había desaparecido. Había dejado todo atrás por amor. ¡Qué ironía! Si esta vez tampoco asistió, nunca más te lo pediré. Colgó sin más. Pero sabía lo que eso significaba, tenía el boleto. No le dije la verdad. Que quiero volver. Que fui una de las socias fundadoras, pero que el amor, la maternidad y la obsesión por una familia que nunca fue real me hicieron soltarlo todo. Me alejé demasiado. Me convertí en una sombra en mi propio mundo. Y ahora necesitaba volver a conectar con esa versión de mí que alguna vez creyó en sí misma. La feria sería el primer paso. Los días pasaron sin sobresaltos. Trabajaba. Leía. Investigaba. Caminaba entre plantas. No llamé a Emilia. Tampoco a Leandro. Y ellos tampoco me buscaron. Ya no dolía. O tal vez sí, pero era un dolor mudo. Un eco lejano. Hace meses, mantener el contacto era una decisión unilateral. Mientras tanto, en Unión Panamericana. Emilia había adquirido el hábito de llamar a la señorita Lorena cada mañana apenas despertaba. Aquella mañana no fue la excepción. Sin embargo, la conversación no duró mucho. Apenas intercambiaron unas pocas palabras cuando Emilia rompió en llanto. La razón era sencilla, Lorena le acababa de dar una noticia que no esperaba. La señorita Lorena va a regresar a su país, le dijo con tristeza. La noticia cayó como un balde de agua fría. Emilia se sintió devastada. Sin pensarlo 2 veces, cortó la llamada y marcó el número de su padre. «Papá, ¿sabías esto?», preguntó llorando. Leandro, que en ese momento se encontraba en su oficina revisando unos documentos, respondió con calma. «Sí, lo sabía». «¿Desde cuándo lo sabes?». «Hace un tiempo». «Tú, papá, eres malo», sollozó, apretando con fuerza su peluche de cerdito rosa. «¿Por qué no me lo dijiste?». «No quiero perder a la señorita Lorena. Si ella no está, tampoco quiero seguir estudiando aquí. Quiero volver a nuestro país». Pero Leandro no perdió la compostura. «Ya se están haciendo los arreglos», contestó con serenidad. Emilia frunció el ceño, sin comprender. ¿Qué quieres decir? «Vamos a volver al país la próxima semana», explicó él. La noticia la tomó completamente por sorpresa. Se levantó de la cama de un salto, con los ojos brillantes de emoción. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué la señorita Lorena no me lo dijo antes? La noticia acaba de confirmarse. Aún no se lo he comentado. Emilia no cabía en sí de la alegría. Entonces, papá, no le digas nada.
Cuando regresemos al país, le daremos una sorpresa, ¿te parece? Está bien. Eres el mejor, papá. Te adoro. Colgó la llamada llena de entusiasmo y, durante varios minutos, no paró de cantar y bailar sobre su cama. Pero su alegría pronto se vio interrumpida por un pensamiento que había estado evitando. Recordó a Camila. Durante los últimos días, había disfrutado de una inusual tranquilidad. Su madre no la había llamado, y eso, en lugar de preocuparla, le había resultado cómodo. Para evitar cualquier conversación, Emilia había salido temprano de casa y, al regresar, dejaba el teléfono lejos o lo apagaba. No tenía deseos de hablar con ella. Pero 2 días después, la inquietud comenzó a crecer. ¿Y si su mamá se había dado cuenta de que la estaba evitando? Sin embargo, recordando cómo era Camila, Emilia concluyó que, si su madre hubiera notado algo, le habría dicho algo directamente, o al menos le habría pedido que corrigiera su actitud. Su madre nunca se callaba por simple enojo. Eso le hizo pensar que quizás algo estaba mal. Por primera vez en varios días, Emilia comenzó a extrañar a su mamá. Al no poder resistirse, decidió llamarla. Pero justo después de marcar el número, otro pensamiento la detuvo. Recordó que, aunque pronto regresaría al país, su madre seguramente intentaría impedir que volviera a ver a Lorena. Ya no podría verla con la misma libertad, ni pasar tiempo con ella como lo hacía allí. La ilusión se desinfló. Su ánimo decayó de golpe. Y, con el teléfono aún en la mano, Emilia se quedó en silencio, abrazando con fuerza su peluche rosa, sintiendo como la tristeza comenzaba a envolverla de nuevo. Camila. Era de madrugada cuando sonó el teléfono. Desperté sobresaltada, con el corazón en la garganta. Tomé el celular medio dormida y vi su nombre en la pantalla. Emilia. Mi hija. Llevaba días sin saber de ella. Por un segundo sentí esperanza, pero justo cuando iba a contestar, colgó. Me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla iluminada en la oscuridad. El pecho me dolía. ¿Habrá pasado algo? ¿Estará bien? Sin pensarlo 2 veces, devolví la llamada. Esperé. Sonó, pero nadie contestó. Volví a marcar. Nada. Sentí una inquietud enorme. Por más que haya renunciado a la custodia legal, sigue siendo mi hija. Siempre lo será. No importa lo que diga el papel, ni lo que piense Leandro. Si algo le pasara, no me lo perdonaría. Entonces recordé el número fijo de la villa. A esa línea no podían ignorarme tan fácilmente. Hola. La voz de Fabiola me respondió al segundo timbre. Le expliqué lo ocurrido con rapidez. Ella me tranquilizó enseguida. Probablemente no sea nada grave, señora Camila. Ayer se acostó tarde y hoy se levantó más tarde de lo normal. Hace un momento que subí a verla todavía estaba durmiendo. Subo a verificar y le llamo de nuevo. Agradecí en voz baja. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Cuando colgamos, me quedé sentada en silencio. Minutos después, Fabiola volvió a llamar. Todo está bien. Estaba en el baño. Me dijo que fue un error, que no era su intención colgar. Mentía. Lo sabía. Emilia siempre había sido impulsiva, pero no descuidada. Sin embargo, me aferré a la excusa. No tenía derecho a cuestionarla desde la distancia. Sin embargo, como me desperté de repente, tardé en volver a dormirme y al día siguiente me levanté cansada para ir al trabajo. Desperté tarde, sin alarmas ni remordimientos. El sol ya se colaba por las rendijas de las cortinas, y mis plantas parecían darme los buenos días, extendiendo sus hojas hacia la luz como si también estuvieran listas para un nuevo comienzo. Habían pasado más de 2 semanas desde que me mudé. Lo sorprendente era lo rápido que mi cuerpo y mi mente se adaptaron al silencio, a la ausencia de rutinas familiares, de voces que no me buscaban. Y me gustaba. Me gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Estaba a punto de prepararme algo sencillo para desayunar cuando el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré con la sonrisa amable de la señora Regina. Me trajo empanadas. Caseras. Calientitas. Con una gratitud genuina que me hizo sonreír. Aún había personas que recordaban los gestos. Aún había vínculos que podían surgir sin pasado ni obligación. Solo por humanidad. Después de que se fue, me senté en la cocina, con el aroma de las empanadas y el calor de la taza de café, revisando un algoritmo de reconocimiento de voz que me tenía intrigada. Y entonces apareció esa notificación. El centenario de la Universidad de Avance Latino.
No pensé que me afectaría. Pero en cuanto vi las imágenes, los nombres, los rostros, algo dentro de mí se removió. Como si una versión antigua de mí misma, la que soñaba con cambiar el mundo, la que lideraba equipos, la que hablaba de ética y algoritmos con pasión, hubiera despertado de golpe. Apagué la computadora sin pensarlo más. Subí al auto y conduje. No sabía si era nostalgia, culpa o una mezcla de ambas. Solo sabía que necesitaba ver ese lugar otra vez. Cuando llegué, muchos ya se habían ido. Pero el campus seguía lleno de vida. Caminé sin rumbo, reconociendo árboles, bancos, corredores que habían sido testigos de mis mejores años. Y entonces, lo escuché. Cami. Me giré. Jaime. Uno de los pocos que sabían quién era yo antes de ser mamá, antes de ser esposa, antes de desaparecer. 20 minutos después, estábamos sentados en una casa de té frente a la universidad. Me sirvió una taza con sus manos tranquilas, como si el tiempo entre nosotros no hubiera pasado. Cuando me preguntó cómo estaba, lo solté sin filtros: me voy a divorciar. No me miró con lástima. Solo asintió, y me dejó hablar. Le conté que estaba considerando volver a la empresa. Que lo pensaba, pero no sabía si aún tenía lo necesario. Jaime me miró como si no comprendiera de qué hablaba. La empresa te necesita, Cami. Y tú la fundaste. Vuelve. Lo dijo con convicción. Como si yo aún fuera esa Camila capaz de dirigir una revolución digital. Y yo quería creerle. Pero no sabía si podía. Liderar un equipo, en un campo tan competitivo, después de tantos años fuera. No es que no quisiera. Es que me daba miedo no estar a la altura de la mujer que alguna vez fui. En realidad, Jaime y yo nos habíamos visto muy poco a lo largo de los años. Pero, aún así, él podía notarlo. Me miraba con esa expresión de quien recuerda a alguien que fue distinto, que fue luz. Tú no eres la misma, me dijo, sin decirlo. Antes, la palabra inseguridad jamás habría encajado conmigo. Era ambiciosa, tenaz, imparable. Me lanzaba de cabeza a todo lo que amaba, y la inteligencia artificial era una de esas cosas. Ahora, ni yo misma sabía bien quién era. Jaime no preguntó demasiado sobre mi matrimonio. Supongo que no hacía falta. Quizás lo intuía, quizás había escuchado rumores. Pero no los mencionó. En lugar de eso, me habló con firmeza, como en los viejos tiempos. Estar un poco atrás no importa. Tu talento no es el de una persona común, Cami. Si todavía tienes el deseo de seguir en esto, nunca es tarde. No olvides que eres la estudiante de la que el maestro se ha sentido más orgulloso en toda su carrera. Sonreí. No pude evitarlo. Si el maestro escuchara eso, seguro se burlaría. Diría que fue forzado a elegir al más alto entre los bajitos. Ambos reímos al recordar su estilo seco pero elegante, su sarcasmo disfrazado de sabiduría. Entonces pregunté por él. ¿Está aquí también? Sí, volvió para la celebración. Está bien, aunque, según él, somos sus estudiantes los que lo avergonzamos apareciendo por ahí cada tanto. Solté una risa. Una de esas risas que vienen del recuerdo, del cariño. A veces echo de menos escribir ensayos sin parar bajo su exigente mirada. Vuelve, Cami, me dijo Jaime de pronto. Mi mano se tensó en torno a la taza de té. Respiré hondo. El corazón me latía extraño. Está bien, le dije. Porque, sí, quería volver. Desde que era niña había soñado con dedicarme a la inteligencia artificial. Había amado cada teoría, cada algoritmo, cada posibilidad. Pero, por amor a Leandro, dejé todo atrás. 6, casi 7 años. Fuera del campo. Lejos de mí. Volver no iba a ser fácil. El mundo había avanzado a pasos gigantes. Pero, yo también podía hacerlo. Tal vez ya no sería la que era, pero todavía podía volver a encontrarme. ¿Cuándo piensas reincorporarte?, preguntó Jaime. Aún tengo que cerrar unos pendientes en mi trabajo actual. Me tomará un poco de tiempo. No hay problema. Lo importante es que vas a volver. Hablamos un rato más. Antes de despedirse, me dijo que se reuniría con un joven genio de los algoritmos que acababa de regresar al país. ¿Te animas a venir y conocerlo? No, todavía no. No conozco a tu equipo. Tal vez la próxima vez. Como quieras, dijo, sin presionar. Y justo cuando Jaime se alejaba, la vi. Martina.
Martina Frías. La hermana de Leandro. La había visto en las noticias ese mismo día. No esperaba encontrármela ahí, y mucho menos tan de frente. Caminaba con ese aire de superioridad tan característico de su familia. Me acerqué un poco y la saludé. Martina. Me miró con desdén, el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Es el aniversario de la universidad, respondí tranquila. Vine a dar una vuelta. Su silencio fue elocuente. Casi parecía haber olvidado que yo también me gradué de la Universidad de Avance Latino. Para ella, yo no era más que la esposa de su hermano, una figura incómoda. Nada más. Al final, prefirió ir directo al grano. Domingo quiere comer tu comida. Más tarde enviaré a alguien para que lo lleve contigo, junto con Leandro. Me quedé unos segundos en silencio. Domingo era su hijo. Un par de años mayor que Emilia. Martina casi nunca tenía tiempo para él, y en los últimos años se había vuelto cada vez más rebelde. Yo lo sabía. Lo había cuidado más de una vez. Él decía que le gustaba cómo cocinaba. Y a falta de atención en casa, Martina no dudaba en enviármelo. Me sorprendió. ¿Aún contaba conmigo? No dije que sí. No dije que no. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Aunque yo estaba en proceso de romper con esa familia, las cuerdas que me unían a ellos aún no se habían cortado del todo. Nadie en la familia Frías me tomaba realmente en cuenta. Tal vez con la única excepción de la abuela, que al menos me miraba con algo de humanidad. Los demás, bueno, siempre estuve allí, pero como un mueble útil. Silenciosa, funcional, invisible. Los adolescentes aprenden rápido. El hijo de Martina no era distinto. Aunque siempre pedía mis platos con entusiasmo, en el fondo me trataba como si yo fuese su niñera a domicilio. Una criada disfrazada de tía. Antes, por Leandro, me esforzaba. Lo consentía, lo cuidaba, cocinaba con cariño. Incluso cuando me respondía con desdén, no lo tomaba en serio. Me decía a mí misma que no entendía, que era solo un niño. Pero ya no. Ya no tenía por qué seguir humillándome por nadie. Lo siento, Martina, y le dije con firmeza. Mañana no estaré disponible. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida. No esperaba un no. Jamás le había dado uno. Pero ahora todo era distinto. Si quería volver al mundo profesional, necesitaba enfocarme. No podía seguir desperdiciando mi energía en quien no me respetaba. Ni Leandro, ni Martina. Una vez firmado el divorcio, no tendría nada que ver con ellos. Martina se quedó callada un instante. Estaba procesando. No le dedicó mucho pensamiento. Supongo que creyó que realmente tenía algo urgente. A fin de cuentas, ¿por qué Camila, esa mujer complaciente, dejaría pasar la oportunidad de agradarle? Pero igual no pudo evitar soltar veneno. Leandro y Emilia no están contigo ahora, ¿qué tan ocupada puedes estar? Esa frase me atravesó. No por lo que decía, sino por lo que recordaba. Años de olvidarme de mí misma para girar alrededor de ellos. Años. ¿Y ahora esto? Sonreí, pero con amargura. La sonrisa de quien ya no espera nada. Estaba a punto de contestarle algo cuando varias personas se acercaron. Señorita Martina. Venían claramente a buscarla. Gente elegante, bien vestida, los mismos con los que había vuelto para la celebración de la universidad. Me miraron un momento, curiosos. ¿Quién es ella? Martina ni parpadeó. Una amiga. Ni conocida, ni cuñada. Nada. Solo una amiga sin apellido. Casi como decir nadie. Oh, una amiga, dijeron, y la forma en que me miraban cambió de inmediato. Hubo algunos que no evitaron mirar mis piernas, otros que simplemente desviaron la mirada como si yo ya no estuviera ahí. Rodearon a Martina y se la llevaron. Y yo, ni me inmuté. Antes, si ella me hubiera negado así, me habría dolido. Pero ahora ya no me importaba. Me puse de pie, tomé mi bolso y también me fui. Esa misma noche, pasadas las 10, Leandro y Emilia aterrizaron. El vuelo había llegado puntual. Para cuando llegaron a casa, ya era casi medianoche. Emilia dormía profundamente. Leandro la cargó en brazos y la llevó a su habitación. Al pasar por el dormitorio principal, notó que la puerta estaba abierta, pero dentro todo estaba oscuro. Volvió luego, con la luz tenue encendida. La cama vacía. Yo no estaba.
Entonces llegó el mayordomo para ayudar con las maletas. Leandro aflojó su corbata, como siempre lo hacía cuando algo le molestaba. Y preguntó: ¿Dónde está ella? El mayordomo se apresuró a responder: La señora se fue de viaje de negocios. Claro, él no estaba cuando yo empacaba mis cosas hace medio mes. Los demás simplemente vieron que me fui con maletas. Lo más lógico era suponer que era por trabajo. Pero esa era la diferencia: yo casi nunca viajaba. Y si lo hacía, era por 2, 3 días. Ahora ya llevaba más de 15 fuera. Y sin avisos. Leandro asintió. No preguntó más. Al día siguiente. Camila. No sabía que Leandro y Emilia ya habían regresado al país. Por eso, al verlo de pronto en la empresa, me quedé helada. Me detuve en seco, sin saber si avanzar o dar media vuelta. Él también me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Ni una palabra. Me cruzó como quien pasa junto a una extraña en la calle. Ni una mirada, ni una señal, solo ese rostro impasible y elegante alejándose hacia su oficina. Antes, eso me habría destruido. Me habría quedado clavada allí, mirándolo, con los ojos brillosos, buscando algo de afecto aunque no dijera nada. Le habría sonreído como una tonta y hasta me habría atrevido a saludarlo con un buenos días, esperando que respondiera, aunque fuera con desgano. Pero no hoy. Hoy, solo bajé la mirada. No hubo emoción, ni expectativa, ni deseo. Y él ni lo notó. Se alejó, y con cada paso suyo sentí como yo misma me alejaba también, no de él, sino de lo que alguna vez creí que significaba. Si ya había regresado, supuse que pronto vendría la conversación definitiva, el divorcio. Era lo lógico. Volví a mi escritorio y me zambullí en el trabajo. Lo hice con gusto. Ya no había nada que buscar en su mirada, así que me enfoqué en lo que podía construir con las mías. Media hora después, Francisco me llamó. Prepara 2 tazas de café y llévaselas al señor Leandro a su oficina. Durante años me esforcé por preparar el café perfecto. Aprendí su punto, su temperatura, su aroma preferido. Me esmeraba con cada taza como si con eso pudiera acercarme a él. Hubo un momento en que, cuando supe que solo quería que yo le preparara el café, me sentí feliz. Estúpida, pero feliz. Pensé que era un avance. Que el café era una excusa para que me notara. Pero me equivoqué. Le gustaba el café, no yo. Nunca fui más que una mano invisible sirviendo lo que le agradaba. Siempre daba la orden a través de Francisco, que se encargaba de todo. Solo en ocasiones muy contadas era yo quien entraba a su oficina con la bandeja. Y cada vez que lo hacía, lo sentía como un regalo. Esta vez parecía ser una de esas raras ocasiones. Preparé el café con la misma técnica que tantas veces había practicado. Con movimientos automáticos. Pero esta vez no tenía esperanza, solo una formalidad que cumplir. Caminé por el pasillo. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Estaba por tocar, por anunciarme, pero entonces lo vi. Lorena. Sentada en las piernas de Leandro, aparentemente besándose. Mi cuerpo se congeló. Mi rostro se quedó sin color. Ella fue la primera en verme. Se levantó de un salto, como si la hubieran sorprendido robando algo. Leandro, en cambio, ni se inmutó. Me miró con frialdad. Con desprecio. ¿Quién te permitió venir? Me lanzó, como si fuera una intrusa. Sostuve la bandeja con fuerza, como si fuera lo único que me anclaba a ese momento. Vine a traerte el café, dije en voz baja. Está bien, secretaria Camila, intervino Reinaldo, justo a tiempo para completar la escena. Lo conocía bien. Sabía quién era yo. Sabía lo que había sido. Pero no dijo nada a mi favor. Al contrario. Su tono era claro. Esto realmente es un poco inapropiado. No necesitó explicarlo. Yo entendí. Pensaban que lo había hecho a propósito. Que había escuchado que Lorena estaba en su oficina, y había corrido con una excusa estúpida para interrumpirlos. Como si aún quisiera disputarle algo. Como si aún quisiera a Leandro. Lo peor fue ver que él también lo creía. No me dejaron explicar nada. Y lo más doloroso, es que ya ni siquiera tenía ganas de explicarlo. Por favor, vete ahora mismo. Dijo Reinaldo con voz fría, como si me estuviera echando de un lugar al que nunca debía entrar. Sentí como la bandeja temblaba entre mis manos. El café se derramó, y un chorro hirviente me quemó los dedos. El dolor fue punzante,
pero me negué a soltar un solo quejido. Apreté los labios, tragué las lágrimas y di media vuelta. Di apenas 2 pasos cuando escuché la voz que solía estremecerme. Si esto vuelve a suceder, ya no necesitas venir a la empresa, dijo Leandro. No dije nada. No era necesario. Ya había decidido irme. Solo estaba esperando que encontraran a alguien que me reemplazara. De todos modos, nadie en esta empresa se molestaría en preguntarse por qué me iba. Para ellos, yo era invisible o, peor aún, un estorbo del pasado. Salí sin mirar atrás, con la bandeja aún en mano. Escuché a Lorena decir en tono suave, casi maternal. Ya, Leandro, estoy segura de que no lo hizo a propósito. No te enojes. Hipócrita. Caminé hasta la sala de empleados y vertí el resto del café en el fregadero. Me lavé los dedos bajo el chorro de agua fría, conteniendo el dolor en la garganta como si también fuera parte del entrenamiento. Luego, saqué del bolso un pequeño tubo de ungüento. Lo tenía siempre conmigo. Costumbre de madre, de cuidadora, de mujer que se ha hecho cargo de todos menos de sí misma. Antes de casarme, no sabía cocinar, ni planchar, ni preparar un café. Nunca me había interesado. No era parte de lo que había imaginado para mí. Pero por Leandro, por Emilia, lo aprendí todo. Lo hice por amor. Por compromiso. Por esa absurda idea de que si me convertía en todo lo que necesitaban, algún día me mirarían con amor. ¡Qué desperdicio de tiempo! Me curé los dedos como si ya hubiera hecho esto 1000 veces, porque, de hecho, lo había hecho 1000 veces, y volví a mi escritorio. No iba a permitir que ese momento definiera el resto de mi día. Estaba organizando unos archivos cuando oí las voces de 2 compañeras conversando cerca. Escuché que la novia del señor Leandro vino a la empresa. ¿Novia? ¿El señor Leandro tiene novia? ¿Quién es? ¿Qué tan impresionante es? No sé mucho, pero según la recepción, viene de una familia rica, es guapísima, y tiene una presencia increíble. Sabía perfectamente de quién hablaban. Lorena. La nueva reina del lugar. Cuando me vieron levantarme, se callaron enseguida, con esas sonrisas torpes que no significan nada. Se acercaron para ir juntas a la reunión. Primero el trabajo, podemos chismear más tarde, dijo una, tratando de sonar ligera. Yo no dije nada. Simplemente me giré y caminé hacia el ascensor. Ellas me siguieron en silencio. Al salir en el piso de reuniones, nos encontramos de frente con Lorena y su séquito. 4 altos ejecutivos caminaban con ella, como si escoltaran a la directora general. Ella le sonreía con esa condescendencia educada de quien ha crecido creyendo que el mundo está a sus pies. Realmente es un esfuerzo para los gerentes acompañarme a visitar la empresa. Les agradezco mucho, dijo, con tono dulce pero lleno de superioridad. Vestida de pies a cabeza con marcas de lujo, irradiaba un aire de princesa corporativa. Sus palabras eran amables, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Este lugar ya es mío, y ustedes trabajan para mí. Los gerentes se reían con una mezcla de nervios y reverencia. Con la relación que tiene usted con el señor Leandro, esto es simplemente parte de nuestro trabajo. Señorita Lorena, usted es demasiado amable. Sí, por supuesto, dijo ella, como si ya se estuviera probando la corona. Y entonces nos vieron. A mí y a mis compañeras. Nos habíamos hecho a un lado, para no interrumpir el desfile. Pero no fue suficiente. Uno de los gerentes nos lanzó una mirada de desaprobación y soltó. ¿No miran por dónde van? ¿Qué pasaría si chocan con la señorita Lorena? Realmente no tienen ni un poco de disciplina. Mis compañeras bajaron la cabeza, murmurando disculpas. Yo, en cambio, lo miré directo a los ojos. No dije nada, pero no aparté la mirada. Porque ya no iba a agachar la cabeza por nadie. Lorena también me vio. Pero desvió la mirada de inmediato, con esa indiferencia calculada suya, como si yo no existiera. Luego entró al ascensor rodeada de varios gerentes, como si fuera una reina en medio de su corte. Cuando las puertas se cerraron, mis compañeras suspiraron aliviadas y empezaron a murmurar con esa emoción nerviosa que me resultaba tan familiar. Esa debe ser la novia del señor Leandro, ¿verdad? Dios, es hermosísima, y va cubierta de marcas de lujo. Debe costar una fortuna vestirse así. Claro, viene de una familia adinerada. Se le nota en la seguridad con la que camina. Exactamente. Dijo una de ellas, casi con admiración. Siguieron hablando entre susurros, como si el pasillo entero pudiera escucharlas, hasta que, de pronto,
una de ellas se volvió hacia mí. Ellas siguieron hablando un rato más, hasta que una de repente me miró y preguntó en voz baja. Camila, ¿tú qué piensas? Bajé la vista. Mi voz apenas se oyó. Sí, respondí. La verdad era que Lorena era hija ilegítima de mi padre. Aunque decir ilegítima quizá ya no tenía sentido. Cuando yo tenía 8 años, mi padre decidió divorciarse de mi madre para casarse con la madre de Lorena. Lo hizo, según dijo, para protegerlas de las habladurías, para darles un lugar, para evitarles las humillaciones. Después de ese divorcio, me quedé viviendo con mi madre, una mujer quebrada por dentro, con mi abuela y con mi tío. Con los años, el negocio de mi tío fue cayendo en ruinas, mientras que el de la familia Lobos, la nueva familia de mi padre, no paraba de crecer. Decían que, para compensar el rechazo que Lorena había sufrido de pequeña, mi padre se había encargado de darle todo lo mejor. Gastó una fortuna en su educación, en su imagen, en su futuro. Y ella, claro, estuvo a la altura. Siempre fue brillante. Así fue como la hija ilegítima se convirtió, con el tiempo, en una heredera legítima. Después de más de una década siendo la hija del magnate, el aura de riqueza le salía hasta por los poros. Más que cuando yo era la única heredera, cuando todavía pensaba que ese lugar me correspondía. Yo creí que, después de nuestra infancia, Lorena y yo no volveríamos a cruzarnos. Pensé que el tiempo nos pondría en caminos distintos. Pero parecía que el destino tenía otros planes. Ella y Leandro fueron amigos desde niños. Y aunque yo hice todo lo que pude para ganar su amor, Leandro nunca me miró de verdad. Solo bastó que viera a Lorena una vez para enamorarse perdidamente de ella. Camila, ¿estás bien? Me preguntaron mis compañeras al notar que me había quedado en silencio, con el rostro seguramente más pálido de lo habitual. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa que me dolió más que cualquier palabra. Pronto estaría divorciada. Lo que Leandro hiciera o a quien amara ya no tendría nada que ver conmigo. Me lo repetí en silencio mientras seguía trabajando, revisando documentos, firmando informes, cerrando carpetas, como si todo dentro de mí no se estuviera desmoronando en cámara lenta. Cuando el reloj marcó casi las 9, el celular vibró. Era una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz preocupada me explicó que Gemma había bebido demasiado y que no podían dejarla sola. Voy de inmediato, dije, y colgué. Guardé los papeles, tomé las llaves del auto y me dirigí al estacionamiento. 20 minutos más tarde llegué al restaurante. Estaba a punto de cruzar la calle cuando una figura pequeña y familiar salió trotando desde el estacionamiento opuesto. Me detuve en seco. Emi. El corazón se le paralizó por un instante. Era ella. Esa silueta, esa forma de caminar, incluso la coleta que se movía con cada paso, era su hija. ¿No se suponía que estaba en Unión Panamericana? ¿Por qué no me llamó si volvió al país? Camila no sabía cuándo había regresado Leandro exactamente, pero si él ya estaba de vuelta, eso significaba que Emi también. Desde ayer. Apretó con fuerza el bolso contra su pecho. Sintió que algo le ardía en el estómago, como si la angustia se transformara en ácido. No había recibido ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Observó a la niña saltar alegremente, como si no llevara meses sin ver a su madre. Como si nada. Sin saber por qué, comenzó a seguirla. Sus pasos eran silenciosos, temerosos, casi culpables. La seguía no como una madre, sino como una extraña. Al acercarme a la esquina del vestíbulo, los vi aparecer al fondo del pasillo, Lorena y algunos amigos de Leandro. Me moví rápidamente a un lado para evitar cruzarme con ellos. Justo entonces escuché la voz de mi hija gritar con alegría. «Señorita Lorena». La vi correr hacia ella y lanzarse a sus brazos. Me senté en un sofá cercano, dándoles la espalda. Usé las plantas decorativas y el respaldo para ocultarme lo mejor que pude. «Emi, ¿también regresaste al país?», escuché decir a Lorena. Como la señorita Lorena regresó, ni papá ni yo podíamos soportar estar lejos de ti. Así que papá terminó su trabajo antes y volvimos. Además, volvimos justo el día antes de tu cumpleaños para no perdérnoslo, respondió Emilia, con ese tono dulce que solo le dedicaba a ella. ¿Esto es un collar que hicieron tú y tu papá?, preguntó Lorena. Debe haber sido mucho trabajo, Emi. Eres increíble, me encanta. Gracias. Me alegra que te guste, señorita Lorena, dijo mi hija con una sonrisa que, incluso sin verla, pude imaginar. Luego se abrazó a ella y añadió con cariño.
Ha pasado una semana desde la última vez que te vi. Te extrañé mucho. Si no fuera por las llamadas diarias, no habría podido quedarme en la Unión Panamericana estos días. Yo también te extrañé, Emi, dijo Lorena con dulzura. Fue entonces cuando escuché pasos que venían desde un costado. Me detuve. No necesitaba verlo para saber que era él. Era Leandro. Después de 6 o 7 años de matrimonio, reconocería esos pasos entre mil. Mesurados, seguros, serenos, tan parecidos a él. Siempre con la compostura intacta, incluso cuando lidiaba con la familia Frías, que le era tan cercana. Como si nada pudiera perturbarlo. Durante años pensé que no había nada ni nadie capaz de romper su calma. Hasta que apareció Lorena. De pronto, hubo una excepción. Estaba inmersa en esos recuerdos, sin haberlos procesado del todo, cuando escuché a Emilia decir: «Papá». Los amigos de Leandro también lo saludaron, y él respondió con su voz tranquila. Luego se volvió hacia Lorena y le dijo: «Feliz cumpleaños». «Gracias», respondió ella, sonriendo. «Papá, ¿no tenías otro regalo de cumpleaños para la señorita Lorena? Dáselo ya», insistió Emilia con entusiasmo. Hubo un silencio breve y tenso, hasta que uno de los amigos de Leandro se echó a reír. Se agachó para pellizcar la mejilla de mi hija. «Ese es un regalo personal de tu papá para la señorita Lorena. Seguro se lo dará en privado, no nos metamos, jaja». Los demás rieron con complicidad. Y entonces Leandro dijo simplemente: «Ya se lo di». «Ah. ¿Cuándo?», preguntó Emilia, y luego frunció el ceño. «Papá, fuiste a ver a la señorita Lorena sin mí». Las risas se hicieron más fuertes. Yo, en silencio, recordé la visita de Lorena al grupo Frías esa misma mañana. Probablemente fue entonces cuando se lo dio. Lorena, un poco avergonzada, dijo: «No sigamos aquí de pie. Subamos». Los pasos se alejaron. Y yo me quedé inmóvil. Atónita. Sentía el dolor punzarme el pecho. Solo después de un buen rato logré reaccionar. Entonces me levanté y, en silencio, entré al ascensor. Tenía que ayudar a Gemma a bajar. El salón donde estaba se encontraba en el mismo piso que el de Lorena. Mientras ayudaba a Gemma a entrar al ascensor, choqué sin querer con alguien. Sentí un pisotón torpe en el pie. «¿Qué pasa?», escuché decir a alguien cerca. «Creo que vi a alguien conocido», respondió el hombre, sin siquiera mirarme bien. Era Alfredo Chávez, uno de los amigos de Leandro. Crecieron juntos, y todos ellos sabían que yo alguna vez estuve enamorada de Leandro. Honestamente, Alfredo nunca me cayó bien. Me parecía arrogante y condescendiente. Como si todos los que no brillábamos en su mundo le resultáramos invisibles. Claro, para ellos yo era simplemente Camila. Sí, decían que era bonita, pero tranquila, sin rasgos distintivos. No era el tipo de mujer que captaba su atención. Y definitivamente no era el tipo que le gustaba a Leandro. Durante nuestro matrimonio, Leandro siempre fue respetuoso, sí. Pero también frío. Distante. Como si hubiese una pared de vidrio entre nosotros que yo nunca lograba atravesar. Los amigos de él nunca me aceptaron. Me saludaban poco, o simplemente me ignoraban cuando me veían. Como si ni siquiera valiera la pena fingir cortesía. No me sorprendió que Alfredo ni siquiera estuviera seguro de haberme visto. Para él, seguramente, mi imagen ya estaba borrosa. Difusa. Irrelevante. Y aunque en efecto me había pisado, no dijo nada. Ni una disculpa. Se giró sin más y regresó a su salón privado. Yo solo suspiré. Apoyé una mano en el marco del ascensor mientras sujetaba a Gemma con la otra. Ya estaba acostumbrada a eso. A ser ignorada. A que me pasaran por encima sin siquiera notarlo. Después de salir del hotel, llevé a Gemma a su casa. Estaba tan descompuesta que decidí quedarme a pasar la noche y cuidarla. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos y me vio sentada a su lado, me abrazó de inmediato, medio dormida todavía. «Gracias por lo de anoche», murmuró. «Te invitaré a cenar otro día, lo juro». Ya tenía el desayuno listo, así que le di una palmadita en la cabeza, con una sonrisa suave. «Anda, levántate y lávate la cara. El desayuno se va a enfriar». Pero ella se aferró más fuerte a mí, enredando los brazos a mi alrededor como una niña pequeña. «Cami, hueles muy bien y eres tan suave. Es muy cómodo abrazarte».
me quedé en silencio. No supe qué responder. A veces Gema decía cosas así sin pensar, pero no por eso dejaban de tocarme. Cuando al fin fue al baño, aproveché para acomodar la mesa. Preparé cosas sencillas pero cálidas. Me gustaba cocinar para los demás. Me hacía sentir útil, presente, real. Cuando volvió y vio el desayuno, se le iluminó el rostro. Se sentó feliz, como si fuera una niña en casa de su mamá. La observé mientras comía y revisaba su celular como siempre. Pero de pronto su expresión cambió. Frunció más el ceño, me miró y preguntó, dudando. ¿Leandro regresó al país? Sí, le respondí a Gema sin rodeos. Ella me miró con una mezcla de duda y preocupación. Luego me pasó su celular, sin decir nada. Al ver la pantalla, supe por qué. Era una publicación de Alfredo Chávez. Una de esas típicas que sube cuando quiere presumir que sigue cerca del círculo brillante de Leandro. Había varias fotos de la reunión de anoche. El título decía, «Feliz cumpleaños a la bella cumpleañera». Bella, claro. Lorena. De las 9 fotos, 4 eran de ella con Leandro. No parecía casual. Había una, en especial, que me hizo doler el pecho como si algo me apretara desde adentro. Estaban cortando el pastel juntos, con el mismo cuchillo de cristal, sonriendo, como si fueran la pareja más feliz del mundo. Recorrí las imágenes con los ojos, sin encontrar en ninguna parte a mi hija. Emilia no aparecía en ninguna de las fotos. Probablemente no era un descuido. Era precaución. Miedo. La familia Frías, especialmente la abuela, siempre despreció a Lorena. Ella y mi abuela fueron amigas durante años, y desde el escándalo del divorcio de mis padres, la tensión nunca se disipó. Si la abuela supiera que Leandro deja que Emilia se encariñe con Lorena, seguramente habría un escándalo. Pero mirando esas fotos, cualquiera que no conociera la historia pensaría que Leandro y Lorena eran una pareja formal. Y no me cabía duda de que esa fiesta de cumpleaños había sido organizada especialmente por él para ella. Pensé en mi cumpleaños. Medio mes atrás. No hubo fiesta. No hubo torta. No hubo flores. Solo silencio. Leandro me había olvidado por completo. Aparté la vista del teléfono. Sentí un vacío extraño, como si me hubieran vaciado por dentro y solo quedaran los huesos. Gema me observaba con el ceño fruncido, preocupada. Cami. No pasa nada, le dije, devolviéndole el celular con suavidad. Lo que hagan ya no tiene nada que ver conmigo. Le pedí el divorcio a Leandro. ¿Qué? Casi gritó. Me miró boquiabierta. ¿Tú tomaste la iniciativa de pedir el divorcio? Sí. Gema parecía no poder procesarlo. Ella no solía hablar mal de Leandro. De hecho, sé que en algún momento lo admiró, incluso le gustó un poco. Y es que era difícil no sentirse impresionada por él. Yo también lo estuve. A veces me preguntaba si Gema me admiraba a mí por cosas similares. Me gradué joven, a los 18, de la universidad más prestigiosa del país. Fundé mi propia empresa tecnológica, conseguí patentes, contratos. Y aún así, todo eso parecía pequeño comparado con Leandro. Él se graduó de la universidad a los 13 años. A los 20, ya había fundado varias compañías, algunas incluso cotizaban en bolsa. Tecnología, medicina, entretenimiento, turismo, parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Era brillante. Imparable. En los años que siguieron, mientras se esforzaba por levantar su propia empresa, Leandro se hizo cargo del grupo Frías y, como si nada le costara, lo llevó a nuevas alturas. Todo el mundo en el círculo lo admiraba, lo aplaudía, lo veneraba. Y claro, su apariencia tampoco ayudaba. Siempre impecable, siempre con ese aire de superioridad que parecía natural en él. A veces pienso que no tenía escapatoria. Un genio como yo, cayendo por otro genio. Era inevitable. Pero también es cierto que Leandro era despiadado. Con los que no le gustaban, no mostraba ni una gota de piedad. Y pensar que durante años me malinterpretó, rechazó, ignoró todo lo que yo le ofrecía desde el corazón. Verlo desperdiciar mi amor con tanta indiferencia, todavía me deja un nudo en la garganta. Gema, que había sido testigo de todo, no pudo terminar su desayuno. Me miró con el alma encogida. ¿Qué pasó, Cami? Sabía que pedir el divorcio no era algo pequeño para mí. Y si lo había hecho, era porque algo se había roto sin remedio. Realmente no fue algo tan grande, le dije, después de pensarlo un momento.
quizá fue solo la acumulación. Me cansé. Ella me conocía. Sabía que cuando tomaba una decisión, no era impulsiva. Y aunque mi corazón aún estuviera dividido, ya no iba a mirar atrás. Gemma me abrazó con fuerza. No te preocupes, Cami. Divorciarte también es avanzar. Sí, respondí con suavidad. Después del desayuno, salí de su casa y fui directo a trabajar. Antes, aunque Leandro y yo trabajábamos en el mismo edificio, nunca salíamos juntos. Él siempre encontraba la forma de evitarme. Y yo fingía que no me dolía. Ahora que ya me había mudado y estaba por irme para siempre, era como si el destino quisiera jugar una última broma. Nos encontramos de frente 2 días seguidos. Ese día, como siempre, él estaba perfecto. Guapo. Frío. Me lanzó una sola mirada antes de apartar la vista con desdén. Yo bajé la mirada y, como si nada hubiera cambiado, murmuré. Buenos días, señor Leandro. No me respondió. No lo necesitaba. Entré al edificio después de que se alejó. No sabía si Lorena estaba en la oficina ese día, y, sinceramente, ya no me importaba. Me dediqué a trabajar en silencio. A mediodía, mi abuela me llamó. Cami, un amigo trajo cordero. Está empezando el frío, ven esta noche. Te prepararé un buen banquete. Su voz, tan cálida, me hizo sonreír por dentro. Claro, abuela. Iré después del trabajo. No volví a cruzarme con Leandro en todo el día. Cuando ya estaba por salir a tiempo, Reinaldo vino con un documento urgente. Lo miré. No era urgente. Antes, habría sonreído y lo habría hecho sin chistar. Pero ya no era esa mujer. No quería esforzarme por agradar. No quería demostrar nada más a nadie. Y, sinceramente, estaba cansada. Esa noche quería estar con mi abuela, no encerrada en una oficina vacía. Lo miré con frialdad. No haré este trabajo ahora. Me voy a casa. Su cara cambió de inmediato. Secretaria Camila, por favor, ajusta tu actitud. ¿Crees que esto es tu casa? Agarré mi bolso con calma. Si estás tan insatisfecho, despídeme ahora mismo. Tú. Me marché. No me detuve. Vi de reojo cómo su rostro se tornaba verde de rabia. Reinaldo salió disparado a quejarse con Francisco. Pobre Francisco, siempre tan correcto, me conocía lo suficiente para dudar. ¿Estás seguro de que no hay un malentendido? Ninguno, dijo Reinaldo con amargura. Camila simplemente se está aprovechando ahora que se va. Francisco intentó justificarme. Lo aprecio. Pero en ese momento llegó Leandro. ¿Qué ha pasado? La secretaria Camila dejó su trabajo a medias y se fue a casa, acusó Reinaldo. Leandro ni se inmutó. Si estás insatisfecho, despídela según el protocolo. Eso fue todo. Como si yo no significara nada. Pero lo que realmente lo sorprendió no fue su indiferencia, sino que, parecía no saber que ya había presentado mi renuncia. ¿No fue su idea? Justo en ese momento, su celular sonó. Lorena. Sin mirarlos más, Leandro caminó hacia el ascensor. Ya salgo del trabajo. Llego en un rato. Los dos se quedaron callados, confundidos. Tal vez el señor Leandro lo olvidó, murmuró Francisco. Puede ser, respondió Reinaldo, aunque sin mucha convicción. Por mi parte, me fui directo a casa de mi abuela. No pasé por la casa de Leandro. Emilia estaba en el país, sí, pero no me llamó ni una vez. En cambio, llamaba a Lorena todos los días. Supongo que ya no tenía lugar conmigo. No la obligaría. Pero tampoco iba a lastimar a mi abuela con eso. Llegué a casa a las 6 pasadas. Mi abuela me recibió en la puerta. Al verme, su sonrisa se detuvo por un instante. Me tocó la mejilla con ternura. Has adelgazado, mi niña. Mis ojos se humedecieron. He estado ocupada con el trabajo. Por muy ocupada que estés, debes comer bien. Lo sé, abuela. Lo sé. Me senté a su lado, recostando mi cabeza en su hombro. Por un momento, me sentí a salvo. Ella pidió que me sirvieran una sopa de cordero, mientras el estofado se terminaba. Escuchar su voz, su cuidado, su amor. Después de todo lo que había pasado últimamente, no pude evitarlo. Mis ojos amenazaban en delatarme, así que me obligué a controlar mis emociones y pregunté con naturalidad.
¿Mis tíos todavía no han regresado de su viaje? No, se lo están pasando tan bien que decidieron quedarse una semana más, respondió ella, divertida. ¿Y mi tío? ¿Tiene compromisos esta noche? Al saber que habías regresado, canceló todo. Dijo que vendría a cenar con nosotras. Debería estar llegando pronto. Está bien, dije, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y alivio. Justo terminábamos esa conversación cuando escuché la puerta. Era David. Cami, ¿has vuelto? Me dijo con una sonrisa afectuosa apenas me vio. Pero en cuanto me observó mejor, su expresión cambió. ¿Por qué has adelgazado? ¿No has estado comiendo bien? Sonreí, tratando de restarle importancia. He estado muy ocupada últimamente, pero prometo comer más en un momento. David suspiró. Mientras el servicio comenzaba a poner la mesa, no paraba de servirme carne. En cada porción veía reflejada su preocupación, esa forma callada que tenía de cuidar a los demás. Él insistía en que yo había adelgazado, pero yo también lo noté a él más desgastado que antes. Sus ojeras, su postura, el leve temblor de sus manos. Aunque no formaba parte activa del grupo Romo, sabía bien que las cosas iban mal. Muy mal. David cargaba solo con un peso que parecía excederlo. Durante todos estos años, hubo momentos clave en los que, si Leandro hubiera ofrecido su apoyo, el grupo Romo no habría caído en este abismo. Pero, salvo 2 ocasiones en las que la abuela Frías lo obligó expresamente, nunca lo hizo. En realidad, si no hubiera sido por ella, estoy segura de que Leandro no solo no habría ayudado, tal vez incluso habría hecho lo posible por enterrar la empresa. Ese pensamiento me amargó la boca. El cordero, tan bien preparado, perdió su sabor. Lo más doloroso era que David, aún necesitando ayuda, jamás me había pedido que le pidiera algo a Leandro. Sabía por qué. Nunca quiso ponerme en esa posición. Cuando terminamos de cenar y la abuela se retiró a descansar, fui a buscar a David. Llevaba conmigo una tarjeta. No dije mucho, solo se la tendí. «Tienes 7 millones», le dije. «Cami, no necesito», empezó a decir, incómodo. «No le doy ningún uso», lo interrumpí, dejándole la tarjeta en la mesa. «No puedo ayudar en nada más. Esto es todo lo que puedo hacer». Y era cierto. Desde niña fui buena para los estudios, siempre destacada. Me desenvolvía con naturalidad en la investigación y el desarrollo, pero los negocios nunca fueron lo mío. Por suerte, durante mis primeros años como profesional, logré registrar varias patentes en el área de inteligencia artificial. Gracias a eso, y a la empresa que fundé junto a Jaime y otros colegas, hoy recibo dividendos cada año que me permiten vivir sin preocupaciones. Incluso sin mover un dedo, gano millones. David bajó la mirada, visiblemente incómodo. «Ya me has dado dinero muchas veces, pero la empresa sigue. Casi muerta». No lo dijo, pero lo pensamos ambos. «Es porque no tengo capacidad», admitió con honestidad. «Invertir mucho en la transformación de la empresa es normal, tío». «No te presiones tanto», le dije, intentando aliviarlo un poco. Mientras hablábamos, recordé una conversación reciente con Jaime. Me lo dijo con franqueza. «El campo de la IA está avanzando muy rápidamente. Con tus habilidades de desarrollo y mis habilidades operativas, si no te hubieras casado, nuestra empresa ya valdría miles de millones, convirtiéndose en líder del sector en nuestro país. Afortunadamente, la IA todavía tiene mucho potencial de crecimiento, y todavía tenemos una oportunidad. Espero que puedas regresar pronto». No supe qué responderle en ese momento. Pero esas palabras no me han dejado desde entonces. Si realmente pudiera volver a ser la que era, recuperar mis habilidades y regresar a la empresa, entonces sí podría darle a mi tío algo más que dinero. Podría ofrecerle una esperanza. Cuando Leandro regresó a casa, ya eran más de las 10 de la noche. Emilia, medio dormida, se frotó los ojos antes de decirle. «Papá, ¿ya volviste?» «Sí», respondió. «Si tienes sueño, ve a acostarte». «Está bien, papá. Buenas noches». «Buenas noches». La niña subió las escaleras y desapareció en su habitación. Leandro aceptó el vaso de agua que le ofreció el mayordomo, lo bebió en silencio y luego también se dirigió al piso de arriba. Al entrar en la habitación, se encontró con la oscuridad total. Se detuvo por un momento, y luego encendió la luz. Como ya imaginaba, el cuarto estaba vacío. No le dio muchas vueltas al asunto y asumió que Camila había regresado con la familia Romo. Pero al entrar al baño,
recordó de pronto que cada vez que ella volvía a casa de sus padres, siempre se llevaba a Emilia. Ese día, en cambio, era extraño que la niña no la acompañara. ¿Entonces no había regresado con los Romo? Quizá algo había sucedido en esa familia. La idea se hizo más firme cuando recordó lo que Reinaldo le había comentado esa tarde, al salir de la oficina. Se quedó pensativo por un momento, pero decidió no involucrarse. Al día siguiente por la mañana, mientras desayunaban, Leandro le informó a Emilia que ya había finalizado su proceso de inscripción escolar y que al día siguiente debía presentarse en la institución para completar su registro. «Está bien», respondió ella con una sonrisa traviesa. Tú me vas a llevar, papá. «No sé si voy a tener tiempo», contestó él, sin alzar la vista. «No importa», dijo Emilia animada, «entonces le pediré a la señorita Lorena que me acompañe». Antes de que Leandro pudiera contestar, su teléfono comenzó a sonar. Era una llamada desde la residencia familiar. Al contestar, escuchó la voz de su abuela. «Me dijeron que ya volviste al país», dijo con tono firme. «Sí», respondió él, breve. ¿Y Emi volvió contigo? «Sí, regresó. Hace tiempo que no la veo, le extraño mucho. Esta noche quiero que vengas con Camila y traigas a Emi a cenar». «Está bien», aceptó. ¿Y Camila? «Pásamela, quiero hablar con ella». «No está». ¿Cómo que no está a esta hora? «Debe haber ido con los Romo», dijo él, sin demasiada convicción. ¿Debe? ¿No sabes exactamente dónde está tu esposa? Leandro guardó silencio. Al notar su tono, Leandro suavizó el propio y desvió la conversación. ¿Ya desayunaste? Estoy llena de coraje, respondió ella, indignada. Leandro dejó escapar una pequeña risa y continuó comiendo con tranquilidad. Su abuela conocía bien el carácter de su nieto, sabía que actuaba según su propio juicio, y que incluso en su matrimonio ya había cedido más de lo que era habitual para él. Forzarlo más, incluso con buenas intenciones, era inútil. «Bueno, esta vieja ya no tiene nada más que decirte», dijo finalmente con resignación. «Nos vemos esta noche». «Tú». La conversación terminó abruptamente cuando la abuela, irritada, colgó. Emilia, que hasta ese momento había estado distraída, levantó la cabeza al escuchar parte de la conversación. «Papá, ¿quién era?» «Tu bisabuela», respondió. Luego, mientras marcaba el número de Camila, le comentó, «Nos invitó a cenar esta noche». Emilia, encantada, respondió con entusiasmo. «Sí. Hace mucho que no la veo, ya la extraño». Leandro asintió levemente mientras revisaba su celular. «Camila». Estaba desayunando en casa de mis padres cuando vi que entraba una llamada de Leandro. Me detuve. Ya no sentía ni sorpresa ni emoción al verlo en la pantalla. Solo lo miré unos segundos antes de contestar. «Hola», dije sin entusiasmo. «La abuela quiere que vayamos a cenar esta noche», fue directo. «Está bien, lo tendré en cuenta», respondí. «Ven a buscar a la niña por la noche». No tenía ganas de volver a esa casa. Y de todas formas, aunque fuera a recoger a Emilia personalmente, no había garantía de que quisiera venir conmigo. ¿Para qué incomodarme? Que el chofer la lleve. Yo iré directamente después del trabajo en mi auto, le dije. La hora pico es un caos y así es más práctico. Pero aún así, solía ser yo quien insistía en hacer esas cosas por Emilia. Siempre. Sin importar lo inconveniente. Que ahora prefiriera tomar distancia me sorprendía incluso a mí, pero era así. Noté un pequeño silencio al otro lado. Supongo que a él también le extrañó mi respuesta, pero no dijo nada más. «Entendido», respondió, y colgó. En la mansión Frías, esta vez, Emilia sí entendía con quien hablaba su papá por teléfono. ¿Era mamá? ¿Entonces ella también va a ir con nosotros a casa de la bisabuela?, preguntó con cierta duda. «Sí», respondió Leandro. Al oír la confirmación, Emilia frunció levemente el ceño. No es que no quisiera ver a su madre, ni que le resultara indiferente. De hecho, hacía tiempo que no la veía, y aunque no se lo decía a nadie, sí la echaba un poco de menos. Su madre llevaba más de 2 semanas sin llamarla ni buscarla, y aunque eso la había hecho sentir algo triste, también le había dado una inesperada libertad. Cuando se dio cuenta de que su madre se había ido de viaje, se sintió aliviada. Aprovechó esos días para pasar más tiempo con Lorena, algo que no habría sido posible si Camila hubiera estado cerca. Emilia sabía bien que su madre no aprobaba esa relación, así que cuanto más tardara en volver, mejor. Pero ahora, tan solo 2 días después,
ya estaba de regreso. Eso complicaba todo. Estaba casi segura de que su mamá no permitiría que Lorena la acompañara a la escuela al día siguiente. Y mucho menos que asistiera a la carrera de autos donde Lorena participaría por la noche. Su madre no era flexible con esas cosas. El ánimo de Emilia cayó de golpe. Ya había hecho planes con Lorena para ir juntas a clases, y ella había aceptado con entusiasmo. Cancelar ahora sería decepcionante para ambas. Miró a su papá con un gesto preocupado. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Leandro, al notar que la niña parecía incómoda. Emilia pensó en pedirle que intercediera ante su mamá, pero enseguida se imaginó la escena: discusiones, reproches, tensión. No valía la pena. Suspiró, resignada. Quizás podría dejar pasarlo de ir al colegio con Lorena, pero no estaba dispuesta a perderse la carrera por nada del mundo. Entonces lo miró con dulzura, usando ese tono que sabía que casi siempre le funcionaba. «Es que, dijiste que me llevarías mañana en la noche a ver la carrera de la señorita Lorena. Pero si mamá lo sabe, no me va a dejar ir». «¿Podemos no decirle nada? ¿Me cubres si pregunta?». «De acuerdo», aceptó Leandro, sin dudar. Eso bastó para que el rostro de Emilia se iluminara un poco. Aunque seguía preocupada, al menos tenía una promesa que le daba algo de seguridad. Minutos después, Leandro terminó de desayunar y salió de casa. «Camila». Cuando llegué a la empresa esa mañana, no volví a ver a Leandro. Ni un cruce de miradas, ni un saludo distante. Nada. Al mediodía, la abuela Romo me llamó para almorzar juntas en Cielo Gourmet. Acepté sin pensarlo mucho. El restaurante estaba a unos minutos a pie del Grupo Frías, así que no tardé en salir. Apenas doblé la esquina de la entrada al restaurante, escuché una voz que me hizo detenerme en seco. «Leandro, si no hubiera sido por tu ayuda, a pesar de todo mi esfuerzo, probablemente no habría conseguido este contrato. Realmente te agradezco por esto». Esa voz, era imposible no reconocerla. Me asomé con cautela, como si algo dentro de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Y ahí estaba. Pedro Lobos. Mi padre biológico. No tenía que mirar 2 veces para estar segura. Y frente a él, Leandro. Tranquilo, con su típica actitud indiferente, aunque esta vez, había algo distinto en su tono. «No hay de qué», respondió Leandro, con una calidez que rara vez mostraba. Sentí como mis manos se cerraban lentamente en puños. Ese tono no era común en él. Lo conocía demasiado bien. Leandro no era alguien que ofreciera ayuda así como así. No lo hacía a menos que la persona significara algo para él. Pero sabía, con la misma certeza con la que respiraba, que no estaba ayudando a Pedro por mí. No. No era por mí. Desde que Pedro se divorció de mi madre, nuestra relación se había vuelto casi inexistente. Apenas si nos cruzábamos en eventos importantes, y cada vez que eso ocurría, el silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra. Ante los demás, Pedro solo reconocía a Lorena como su hija. Para él, hacía mucho que yo había dejado de existir. Y como si el destino quisiera darme una bofetada más, lo siguiente que escuché fue: «Lore está sola aquí, ni su madre ni yo estamos tranquilos, así que te agradeceríamos que la cuidaras más de ahora en adelante». Escuchaba la conversación y, por poco, me reí. Lorena y Leandro se conocieron después de que él y yo nos casamos. Lorena siempre supo perfectamente que yo era su esposa. Por eso, me resultaba imposible creer que Pedro, su padre, no supiera quién era Leandro. Lo sabía, sin duda. Y aún así, con toda la desvergüenza del mundo, intentó emparejarlos. Tan descarado, tan evidente. Esa actitud dejaba claro lo poco que yo significaba para él como hija. Para Pedro, nunca fui más que un estorbo. Leandro, por supuesto, aceptó sin objeciones. Cruzaron unas cuantas palabras más. Yo lo observaba desde la distancia, viendo cómo él se quedaba ahí de pie, esperando a que Pedro subiera al auto y se marchara antes de subirse al suyo. A estas alturas, con el estatus que tiene, Leandro solo se comporta así con los viejos más respetados de la familia Frías. Pero a Pedro lo trataba con una diferencia que no me pasaba desapercibida. Porque era el padre de Lorena. Y entonces me vino a la cabeza como había sido siempre con los míos. Con mi abuela, con mis tíos, era distante, cortante, casi hostil. Incluso cuando yo le hablaba con cuidado, él estaba apenas dispuesto a considerar ayudar a mi familia. Pero con los cercanos a Lorena, era otra cosa. La diferencia entre cómo me trataba a mí y cómo la trataba a ella era abismal.
como la noche y el día. Ahí estaba, la única verdad, esa línea invisible entre ser importante para alguien y no significar nada. Pero ya no me importaba. Al verlo marcharse, sentí que mi corazón, por fin, era más fuerte. Después de un tiempo, me dirigí a Cielo Gourmet. Ya por la tarde, luego del trabajo, pasé por casa a recoger los regalos que había preparado para los ancianos de la familia Frías y conduje hacia su casa ancestral. Esa casa queda cerca del suburbio Fuente de la Felicidad, un lugar con montañas y aguas claras, muy tranquilo, ideal para los mayores. El único problema es que está bastante lejos del centro de la ciudad. Manejé 1 hora y media antes de llegar. Apenas estacioné y comencé a sacar los regalos, escuché la risa alegre de mi hija, Emilia. La abuela Frías, que miraba hacia la puerta, me notó enseguida y me sonrió ampliamente. ¿Cami ha venido? Vamos, ven aquí con tu abuela a sentarte. Pero solo ella sonreía, la madre de Leandro, mi suegra, y Martina y su hijo dejaron de sonreír en cuanto me vieron. Lo noté, pero ya no me afectaba como antes. Fingí no haberlo visto, sonreí, le entregué los regalos al mayordomo que se acercó, y me dirigí hacia la abuela. Abuela, le dije con cariño. Ella se alegró mucho, me tomó de la mano y me hizo sentar a su lado, aunque al ver mi aspecto frunció el ceño. ¿Por qué has adelgazado tanto? ¿Te ha estado molestando Leandro? Bajé la mirada y negué con la cabeza. No, solo he estado muy ocupada últimamente. No era mentira del todo. Leandro no me molestaba directamente, pero su presencia afectaba mucho mi ánimo. Además, desde hace 2 semanas, casi todos los días me quedo hasta la madrugada investigando sobre inteligencia artificial después del trabajo. Eso también ha influido en mi pérdida de peso. Antes de que la abuela pudiera responder, Martina comentó con sarcasmo. Por como lo dices, cualquiera pensaría que tu trabajo es tan importante que sin ti el grupo Frías se vendría abajo. Claudia, la madre de Leandro, tomó un sorbo de té con elegancia y dijo fríamente. Si te parece que trabajar en el grupo Frías es demasiado, mejor renuncia. Nadie te obligó a quedarte allí. Exactamente. Añadió Martina. Aunque me temo que alguien no quiere soltar ese hueso. No dejé que la abuela me defendiera. Intervine con voz firme. Ya presenté mi carta de renuncia. Cuando termine de entregar mis responsabilidades, dejaré el grupo Frías. Las palabras causaron un breve silencio. Claudia y Martina se quedaron sin respuesta. La abuela me miró con el ceño fruncido. Cami. ¿Mamá ha llegado? Escuché la voz de Emilia. Bajaba en ese momento por el ascensor, y al verme, su rostro se iluminó. Había pasado más de medio mes desde que no teníamos contacto. Corrió hacia mí y me abrazó. Mamá. La abracé suavemente. Sí, murmuré, sin decir mucho más. La abuela no quería que dejara el grupo Frías, lo sabía. Pero al ver a Emilia, cambió de tema. Cami, hace mucho que no pruebo el té que preparas. ¿Podrías hacerme unas tazas? Desde pequeña, me gustaba prepararte para la abuela Romo. Ella decía que tenía paciencia y talento para eso. Claro que sí, aunque ya casi es hora de la cena, respondí. Martina, que prefería el café, intervino con impaciencia. Sí, en un rato más, cuando lleguen Leandro y Marco, empezamos a cenar. Justo en ese momento, Leandro llegó. Saludó primero a la abuela y a Claudia. Al verme, apenas me miró y se sentó lejos de mí, en un sofá individual. Emilia corrió hacia él. Papá. Sí, respondió él, abrazándola. Marco llegó poco después, con su energía habitual. Al entrar, saltó sobre el brazo del sofá y se sentó con una gran sonrisa. ¿Todos me estaban esperando? Martina le dio un golpecito en la cabeza. Sí. Con el estómago vacío. Con su llegada, el ambiente se alivianó un poco. Claudia sonrió, y la abuela ordenó que se sirviera la cena. Éramos 9 personas y fuimos al comedor pequeño. Me senté junto a la abuela, Emilia y Leandro. Emi, cambia de lugar con tu papá, dijo la abuela. Que él se siente junto a tu mamá. La abuela siempre trataba de acercarnos. Todos sabían que era un esfuerzo en vano. Martina ni siquiera intervino esta vez, solo se sentó donde quiso. Leandro no dijo nada, tampoco se opuso. Yo mantuve la calma, miré a la abuela y le sonreí. No te preocupes, abuela, está bien así. Durante la cena, hablaban y reían. Yo apenas participaba. Leandro y yo no cruzamos ni una sola palabra.
Era lo normal. Emilia, cuando quería comer algo, solía pedírmelo. Esta vez, pidió camarones. Mamá, quiero comer camarones. Aunque pensaba divorciarme y no disputar la custodia, seguía siendo su madre. Claro, le dije, y empecé a pelarlos. La abuela me observó y de pronto preguntó: Cami, ¿dónde está tu anillo? Todos voltearon a mirarme, incluso Leandro. Siempre había llevado el anillo, el que la abuela nos dio. Leandro, en cambio, nunca lo usó. Me detuve un momento y respondí con calma. Salí apurada esta mañana y lo olvidé en casa. No era cierto. Me lo había quitado al preparar los documentos de divorcio y lo dejé junto a ellos. Pero no podía decirle eso a la abuela. Ah, ya veo, respondió, sin más. La cena continuó. Luego fuimos a la sala a tomar postres. La abuela me pidió que me sentara junto a Leandro. Él no me miró, y yo no dije nada. Me limité a comer mi pudín de frutas. La abuela nos miraba con ternura. ¡Qué pareja tan perfecta! Aparentemente, sí. Pero en la realidad, no había nada de eso. Nos quedamos a dormir allí. Ya de noche, Leandro se fue al estudio con la abuela. Emilia me pidió que la acompañara a bañarse. Mientras se remojaba en la bañera, me preguntó: Mamá, ¿estarás ocupada mañana por la mañana?, me preguntó Emilia, mirándome con una expresión difícil de descifrar. No entendí bien a qué venía la pregunta, pero respondí con naturalidad: no, ¿por qué? Frunció los labios, decepcionada, y solo dijo: no por nada. No quiso decir más y yo, sin querer presionarla, tampoco insistí. Después de que se bañó, me quedé con ella para secarle el cabello. Lo hice despacio, con cuidado, disfrutando ese momento tan sencillo entre las dos. Al terminar, Emilia dijo que quería irse a dormir. La vi echar un vistazo a su celular. Intuí que quería entretenerse un poco más, así que le dije: puedes mirar un poco, pero luego tienes que dormir. No puedes quedarte mucho tiempo despierta, ¿lo sabes? Sí, ya sé, contestó, pero su tono era seco. No entendía bien qué le pasaba. Había algo en su actitud, en la forma en que me miraba y luego apartaba la vista. Quizás estaba cansada, o quizás algo le molestaba y no quería decírmelo. Me empujó suavemente hacia la puerta. Mamá, puedes irte. Apagaré el celular y me dormiré después de las 9:30. Confiaba en ella, siempre ha sido responsable con sus horarios. Le deseé buenas noches y salí, aunque me quedé con la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. Apenas salí de la habitación de Emilia, escuché el suave clic de la puerta cerrándose con llave. Me detuve unos segundos, sabiendo que esa cerradura no era para protegerse de nadie más, solo de mí. No estaba molesta, pero algo en mi pecho se apretó. Seguramente quería hablar con Mercedes. Lo supe en el instante en que escuché la cerradura. No me sorprendió. Y, francamente, ya ni siquiera quise pensar mucho en ello. No tenía sentido. Me di la vuelta, regresé a la habitación que la abuela me tenía siempre lista. Ella me tenía cariño. Con el paso de los años, había dejado muchas cosas aquí, era como un rincón de refugio. Tomé un pijama y fui al baño a ducharme. El agua tibia alivió algo de la tensión del día. Después, me senté en mi lado de la cama, abrí un libro que había traído y empecé a leer. Perdí la noción del tiempo hasta que los ojos me comenzaron a doler. Cerré el libro, miré la hora, 11:30. Leandro aún no regresaba. Aunque una parte de mí ya no esperaba nada de él, no pude evitar recordar. Al tercer año de matrimonio, cuando las cosas apenas comenzaban a mejorar, apareció Mercedes. Desde entonces, todo volvió a enfriarse. Casi ni me tocaba. No sabía si aún pensaba regresar esa noche o si simplemente no le importaba. Me levanté sin pensarlo mucho y bajé las escaleras. Fue entonces cuando escuché una voz. Todos están dormidos. Es muy tarde y aún no te has ido a la habitación. ¿Es porque Camila está aquí y no quieres volver a tu habitación? Era Martina, hablándole a Leandro. Me detuve en seco, oculta en la oscuridad del pasillo. Leandro no dijo nada. Solo fumaba. Estaba de espaldas a la luz, así que no podía ver su rostro. Martina siguió: realmente puedo entenderlo. He visto a Mercedes algunas veces, joven, brillante, bella, con carácter. Tiene todo para atraerte. Pero sus orígenes no son precisamente los mejores, ¿lo has pensado bien? Él la interrumpió: sé qué tipo de mujer quiero. Y eso fue suficiente.
Sentí un nudo en el estómago, las manos frías, el corazón pesado. Quise no haber oído nada. Me di la vuelta, ya no quería seguir escuchando. Pero justo entonces, escuché algo más. Por cierto, escuché que Camila presentó su renuncia. Planea dejar la empresa, dijo Martina. La respuesta de Leandro fue directa, sin emoción. El otro día, Reinaldo me dijo que cometió un error. Le dije que siguiera el procedimiento para despedirla. No dolía lo que dijo, dolía que lo dijera así, como si no importara. Martina rió con desdén, ya me lo imaginaba. Ella decía que había renunciado, pero con su forma de aferrarse a ti, era obvio que la habían echado. Subí las escaleras con el alma hecha trizas. Justo al llegar al segundo piso, casi me topo con Marco. Nos sobresaltamos, pero él se recuperó rápido. Camila, ¿estás bien?, me preguntó con sinceridad en los ojos. Asentí con una sonrisa débil. Marco siempre había sido amable. Años atrás, cuando me casé con Leandro, él era joven e ingenuo. Siempre pensó que yo era buena para su hermano. Y aunque los años pasaron, seguía tratándome con cariño. Cuñada, eres tan buena, estoy seguro de que mi hermano lo verá algún día. No estés tan triste, me dijo. Quise decirle que no había nada que ver ya, que ese algún día no existía. Pero solo asentí otra vez, gracias, Marco. Él se despidió, bajó por algo de tomar. Y yo regresé a la habitación. Apagué la luz principal, dejé solo la lámpara tenue encendida y me acosté. Apenas me acomodaba, escuché la puerta abrirse. Era Leandro. Nuestros ojos se cruzaron. Antes, yo me habría levantado feliz, le habría preparado el baño, buscado el pijama. Pero esta vez no. No tenía fuerzas, ni intención. Solo cerré los ojos lentamente, esperando que el silencio fuera más fuerte que cualquier palabra. Ni siquiera se molestó en preguntarme qué me pasaba. Solo dijo, con esa frialdad tan suya. Ya terminé los trámites de inscripción de Emilia. Mañana por la mañana tú la llevas a la escuela. Está bien, respondí con la misma neutralidad con la que me habló, aunque por dentro sentía una punzada en el pecho. No dijo nada más. Se giró y se fue directo al vestidor, buscando ropa, preparándose para ducharse, sin dedicarme ni una mirada. Era así siempre, distante, seco, inaccesible. Como si no existiera más que para cumplir sus deberes. Lo observé de espaldas y me vinieron a la mente los papeles del divorcio. Quería preguntarle cuándo podríamos ir a recoger el certificado, pero me contuve. Sabía que si todo ya estaba listo, él mismo me lo haría saber. No es alguien que tolere presiones, mucho menos de mí. Y al fin y al cabo, era él quien más deseaba el divorcio. Por eso, durante los últimos 15 días, he esperado. Con paciencia. Sin insistirle. En ese instante, su celular sonó. Me quedé en silencio mientras lo veía contestar. Bastó ese simple hola para saber que no era una llamada de trabajo ni una conversación casual. Su tono cambió por completo. Se volvió suave, casi afectuoso. No necesité demasiado para intuir quién estaba del otro lado, Mercedes. No escuché lo que ella le dijo, pero él soltó la camisa que tenía en la mano y murmuró con urgencia. Voy para allá ahora mismo. Y así, sin siquiera mirarme, se fue de la habitación con paso apurado. No lo detuve. Me limité a mirarlo salir. Poco después escuché el auto arrancar. Leandro se había ido. Apagué la luz, cerré los ojos, y dormí en paz. A la mañana siguiente me desperté temprano, alrededor de las 6. Tenía que llevar a Emilia a la escuela. Estaba sola en la habitación. Leandro no había vuelto desde que se fue anoche, pero ya no me importaba. No me preocupaba ni me dolía. Era solo una confirmación más de lo que ya sabía. Miré la hora con tranquilidad. Como aún no escuchaba señales de vida en el cuarto de Emilia, fui a despertarla. Su puerta estaba cerrada con llave, así que no tuve más opción que tocar. Tardó un buen rato en abrir. Cuando lo hizo, me miró con fastidio y frunció el ceño. Mamá, ¿por qué golpeas la puerta tan fuerte? Me has dado dolor de cabeza, dijo con un puchero. No me sorprendió su tono. Seguramente anoche le había contado lo sucedido a la señorita Mercedes. Pude imaginar la escena con facilidad. Y aunque Mercedes probablemente intentó suavizar las cosas diciéndole que era normal que yo la llevara a la escuela, estoy segura de que no le sonó muy convencida. Emilia había tenido una mala noche. Se le notaba en la cara, en su ánimo. Y ahora, al ser despertada por mí,
su humor simplemente empeoró. No me enojé. Solo le hablé con calma. Estamos lejos de la escuela, si no te levantas ahora, no llegarás a tiempo. Gruñó, como hace siempre que algo no le gusta. Pero no dijo más. Sabía que no había escapatoria, que ir a la escuela era inevitable. Se recostó de nuevo, desanimada, y murmuró. Está bien. La observé un momento, sin decir nada. Después me pidió. Mamá, ayúdame a poner crema en el cepillo de dientes. Asentí con suavidad. Vale. Entré al baño y preparé su cepillo. Mientras lo hacía, la vi de reojo sacar su celular y enviarle un mensaje de buenos días a Mercedes. Luego se acercó y empezó a cepillarse los dientes sin decir más. Cuando estaba terminando, calenté una toalla con agua tibia, la escurrí y se la pasé para que se limpiara la cara. Después abrí el armario para ayudarla a escoger qué ponerse. ¿Qué quieres ponerte hoy?, le pregunté. Pero ella respondió rápidamente. Mamá, yo puedo vestirme sola, puedes salir. Asentí de nuevo, cerrando el armario. Está bien. Salí del cuarto y dejé que se arreglara a su ritmo. Unos minutos después, supe que no se había puesto nada de lo que tenía en su armario. Sacó un conjunto de ropa camuflada que había traído especialmente de casa el día anterior. Claro, lo eligió Mercedes. Emilia adoraba a Mercedes. La admiraba profundamente. No solo por lo inteligente y capaz que era, sino porque sabía escalar, hacer skate, parapente, era todo lo que una niña de su edad podía considerar genial. Y ahí estaba yo, la madre que preparaba la ropa según esos nuevos gustos, pero que ya no era suficiente. Nunca lo decía en voz alta, pero ver a mi hija cambiar de esa manera me dolía. Aún así, no mostraba nada. Prefería guardar el silencio antes que mostrarle lo que me partía por dentro. Cuando bajamos, noté que Martina y los demás aún no se habían levantado, pero la abuela ya estaba en el comedor, tomando su café como cada mañana, con ese aire sereno que tanto envidio. ¿Cami y Emi se levantaron tan temprano?, preguntó con una sonrisa. Le devolví una igual de amable, aunque por dentro estaba hecha un nudo. Sí, abuela. Buenos días. Emilia, arrastrando los pies, saludó sin entusiasmo. Buenos días, bisabuela. La abuela la miró con dulzura, pero con esa percepción aguda que nunca ha perdido. Emi, ¿estás triste? ¿Qué pasó? Ella no respondió. Solo bajó la mirada, como si no quisiera estar ahí. El mayordomo, que seguramente había escuchado mi insistencia matutina frente a su puerta, hizo una broma suave. Probablemente esté de mal humor porque la despertaron temprano. La abuela rió ligeramente, pero enseguida su tono cambió al preguntar. ¿Y Leandro? ¿Todavía no se ha levantado? Contuve el aire un segundo antes de responder. No quería mostrar nada. No frente a Emi. Leandro salió anoche a resolver algo, dije, sin más. Vi cómo la expresión de la abuela se volvía seria, preocupada, tal vez hasta indignada. No necesitaba decir nada para que entendiera. Pero al mirar a Emilia, que picoteaba distraídamente su desayuno, se contuvo. No era momento para hablar de eso. Terminamos de desayunar en silencio. Cuando estábamos por salir, Emilia se llevó una mano a la frente y murmuró algo como «ay», lo olvidé, antes de correr escaleras arriba. Me quedé esperándola en el recibidor. Y entonces, el celular que había dejado sobre la mesita vibró. No pretendía mirarlo. Pero fue inevitable ver en la pantalla el nombre del contacto que le escribía, querida señorita Mercedes. Me congelé. No era cualquier nombre. Era ella. Yo nunca había espiado su teléfono. Incluso cuando me carcomía la curiosidad por saber con quién hablaba tanto, me esforzaba por respetar su privacidad. Pero en ese momento, fue distinto. Mis dedos se movieron solos. Tomé el celular. Y ahí lo vi todo. Mensajes matutinos, cariñosos, constantes. Charlas largas, como las que solíamos tener ella y yo, pero ahora eran con Mercedes. De pronto, comprendí su mal humor de esa mañana. No era conmigo, o tal vez sí, pero su verdadero disgusto era por no haber recibido respuesta de ella. Al escuchar los pasos de Emi bajando, volví a colocar el celular en su sitio y fingí mirar hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Ella lo tomó de inmediato, lo desbloqueó y, al leer la respuesta de Mercedes, que no estaba enojada, solo dormida, su cara se iluminó. Su sonrisa me partió el alma. Caminé delante de ella, fingiendo no notar nada.
pero al volverme levemente, la vi. Tan feliz, tan tranquila. No sabía que la observaba. Y tampoco sabía cuánto dolía verla tan lejos de mí, tan cerca de otra. Una vez en el auto, Emilia se sentó en el asiento trasero y, como era de esperarse, enseguida comenzó a chatear. No necesitaba mirar para saber con quién. De vez en cuando, lanzaba pequeñas miradas por el retrovisor, como queriendo asegurarse de que yo no me diera cuenta. Y yo, seguí mirando al frente, las manos firmes en el volante. No hice ningún gesto, ni una sola palabra. Que pensara lo que quisiera. Después de media hora, los mensajes cesaron. Supuse que Mercedes también tenía que comenzar su día. Entonces, con el rostro más relajado, Emilia volvió a ser ella, o al menos, la versión más dulce que a veces me permitía ver. «Mamá, ¿estarás libre esta tarde?» No la miré. Solo pregunté, calmada. «¿Por qué?» Ella insistió. «Dime». Suspiré sin querer. No quería sonar tajante, pero estaba agotada. «Últimamente estoy muy ocupada. ¿Qué necesitas?» Le escuché sonreír, pero fue una sonrisa rara, como si su pregunta no hubiese sido más que una formalidad. Nada, ya no importa. Y entonces lo supe. No me necesitaba. No para eso. Quizás solo quería confirmar que yo no estaría. Porque eso significaba libertad para hacer lo que realmente deseaba, ver a Mercedes. Sin preocuparse por mí, por si la descubría, por si decía algo. Genial. Para ella, era genial. Al llegar a la escuela, la acompañé al despacho del tutor. Hablamos de sus progresos, su comportamiento, lo de siempre. Yo asentía, agradecía los comentarios, hacía alguna que otra pregunta. Emilia parecía impaciente. No decía nada, pero la conocía lo suficiente como para saber cuándo quería irse ya. Después, seguimos al tutor hasta su salón. Justo cuando nos detuvimos frente a la puerta, escuché a una vocecita dulce y familiar llamarme. «Camila». Me sobresalté un poco y, antes de que pudiera reaccionar del todo, una pequeña figura en tonos rosados corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. «Cuidado», exclamé, y la sostuve rápidamente para evitar que se cayera. Cuando alzó la carita hacia mí, la reconocí de inmediato. «¿Silvia?» Era la pequeña a la que había salvado del perro hace unos días. Llevaba 2 trenzas bien hechas y unos ojitos llenos de vida. «Sí», respondió alegremente, abrazándome como si nos conociéramos de toda la vida. Me sorprendió lo cálida que era. Instintivamente, le sonreí y suavicé la voz. «Silvia, ¿también estudias aquí?» No pude terminar la frase. De pronto, sentí un empujón. Un golpe seco. Silvia se tambaleó. «Silvia». La agarré con fuerza, casi con reflejo. Estaba a punto de caer. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Confundida. Lastimada. «¿Por qué? ¿Por qué me empujas?» Me giré lentamente hacia Emilia. No podía creerlo. Al principio pensé que había sido un accidente. Pero su expresión, ese ceño fruncido, la mandíbula apretada, lo decían todo. No fue sin querer. Emilia no había visto que era una niña pequeña la que se había lanzado a mis brazos. Solo vio que alguien, cualquiera que no fuera ella, me abrazaba con confianza. Y no lo soportó. Me quedé en silencio. No dije nada, porque no sabía por dónde empezar. Solo abracé a Silvia con cuidado, y con una tristeza que me pesaba en el pecho, me pregunté: ¿en qué momento mi hija comenzó a pelear por un espacio que siempre fue suyo? Cuando vi que Silvia estaba a punto de llorar por el empujón, no tuve tiempo de reaccionar antes de escuchar a Emilia decir, con un desdén que me heló la sangre: tan delicada, fea y desagradable. Me quedé paralizada. ¿Emilia acababa de decir eso? Miré a Silvia, que se aferraba a mí con los ojitos llenos de lágrimas. Era imposible asociarla con algo feo o desagradable. Era una niña preciosa, dulce, con esa ternura que solo tienen los niños que todavía creen que el mundo es un lugar seguro. Y, sin embargo, alguien acababa de romperle un pedacito de eso. Alguien, mi hija. Silvia rompió a llorar, y yo la abracé más fuerte, intentando protegerla no solo del dolor físico, sino de ese otro, más profundo, más difícil de sanar. «No es verdad, Silvia», le susurré con cariño, acariciándole el cabello. «No eres para nada desagradable. Al contrario, eres hermosa y adorable. ¿Acaso tú no piensas lo mismo?» Sus sollozos comenzaron a calmarse un poco,
como si mis palabras fueran un bálsamo. Pero justo en ese momento, escuché otra voz, temblorosa y cargada de rabia contenida. Tú, ya no me gustas. No quiero que seas mi mamá. Emilia. Mi hija. Diciéndome eso. Me congelé. Me dolió. Más de lo que debería admitir. Pero no iba a perderla en ese momento. No en público. No así. Antes de que pudiera echarse a correr, la atrapé con un brazo y la atraje hacia mí. Le di un beso suave en la cabeza, tratando de no temblar. No te enojes ahora. Y aunque su cuerpo seguía tenso, sentí como su enojo comenzaba a derretirse un poco. Aún así, entre lágrimas y con la voz estrujada por el llanto, me lanzó otra exigencia. Entonces, desde ahora no puedes abrazarla ni decir que es adorable. Ahí lo entendí todo. No era rabia. Era celos. Mi hija, que decía no quererme, no podía soportar que otra niña tuviera mi afecto. Y aunque la situación me dolía, también me conmovía. Sonreí apenas, en silencio. No le prometí nada. Solo la abracé más fuerte y le di otro beso. Me alejé un poco de la multitud, con una niña en cada brazo, intentando devolver el equilibrio a ese instante roto. Pero en cuanto nos apartamos, Emilia aprovechó y empujó discretamente a Silvia para sacarla de mi abrazo. Silvia, aunque triste, no protestó. Tenía un buen corazón y, por alguna razón, ya le tenía miedo a mi hija. Tal vez porque notó que Emilia no compartía bien. La abracé a ella también un momento más, y luego, acunando a Emilia contra mí, le hablé con suavidad. Emi, mamá sabe que ahora te sientes muy cool, y eso está bien, pero cada persona tiene su propio gusto. A ti te gusta tu estilo guapo, valiente, y hay quienes prefieren ser tiernos, dulces. No puedes insultar a los demás solo porque no son como tú. Todos debemos aprender a respetar lo que a los otros les gusta, así como ellos respetan lo que a ti te gusta. ¿Mamá se explicó bien? La miré. Sabía que me entendía. Emilia era increíblemente inteligente, incluso cuando se hacía la indiferente. Me miró de reojo, con los labios apretados. No dijo nada. Pero en su silencio había una aceptación callada. No un perdón, no aún. Pero sí un paso. Un pequeño paso en medio del caos. Le acaricié el cabello con delicadeza y, sacando un pañuelo del bolso, le sequé las lágrimas con ternura. Era imposible para mí no sentir un nudo en el pecho al verla así. Está bien cometer errores, mi amor, le susurré. Lo importante es aprender de ellos y corregirlos. Pero no puedes volver a hablar así de los demás, ¿sí? ¿Lo entiendes? Ella asintió, con la nariz apretada contra mi pecho, como si ahí encontrara refugio. Entendido, mamá, murmuró. Sonreí y le di un beso en la mejilla. Luego me volví hacia Silvia, que seguía allí, tímida, insegura. Me agaché un poco y la miré a los ojos con dulzura. Silvia, ella es Emi, mi hija. Ya entendió que se equivocó. ¿Estás dispuesta a perdonarla? Silvia dudó un segundo, pero finalmente asintió con esa dulzura que la caracterizaba. Sí, la perdono. Gracias, Silvia, le dije con sinceridad, y luego miré a Emilia. ¿Y tú, Emi? ¿Qué deberías decir? Emilia levantó la cabeza, un poco sonrojada. Lo siento. Silvia le devolvió una pequeña sonrisa. No hay problema. Suspiré aliviada. No solo porque el conflicto había terminado, sino porque Emilia había sido capaz de reconocer su error y disculparse. Esos son los momentos que como madre me recuerdan que, a pesar de todo, algo estoy haciendo bien. Llevé a las dos al salón. El tutor vino por Silvia, y yo me agaché para hablar con mi hija. Está bien, ya pasó. ¿Qué te parece si entras ya a clase? Emilia, lejos de estar avergonzada, se veía tranquila. Nunca le ha importado lo que piensen los demás. Tiene un carácter fuerte, muy suyo. Pero cuando me abrazó con fuerza, tan de repente, sentí su corazón apretado contra el mío. Mamá, me dijo. Dime, amor. ¿Qué pasa? Yo quiero. Me quedé esperando, pero no terminó la frase. Por su tono, por sus ojitos, supe que iba a decirme que quería que le cocinara algo, que quería pasar la tarde conmigo. Me conmovió el deseo implícito en su mirada. Pero entonces, vi el cambio. Esa chispa en sus ojos. Recordó algo. Y, sin decir más, soltó el abrazo. No, nada. Comprendí.
Esa noche ya había hecho su elección. Y no era yo. No dolía como otras veces. No era rechazo. Era simplemente crecimiento, independencia, esos pasos inevitables que dan los hijos mientras uno intenta no quedarse atrás. Bueno, entra ya, que la maestra no puede estar esperándote eternamente, le dije, sin dejar de sonreír. Sí, mami. Y antes de cruzar la puerta, me lanzó una última mirada. Mamá, acuérdate de llamarme al mediodía. Claro, le prometí. La observé entrar al aula con esa seguridad tan suya. Saludó desde el estrado, se sentó con aplomo. Me despedí con un leve gesto de la mano antes de darme la vuelta y salir del colegio. Al llegar al grupo Frías, el ambiente ya se sentía tenso. No vi a Leandro por ningún lado, pero eso no fue lo que me sorprendió. Fue Francisco quien lo hizo. Camila, me llamó desde la entrada de la oficina. Quiero presentarte a alguien. Me acerqué, sin esperar nada particular. Entonces la vi. Adriana. Vestida de marca, con el cabello perfectamente peinado y una presencia que no podía pasar desapercibida. Era realmente hermosa, de esas mujeres que parecen hechas para la portada de una revista. Ella tomará tu lugar en el futuro, dijo Francisco, como si no acabara de lanzar una bomba. La miré, y ella me sonrió. Su reemplazo ya había llegado, y ella también estaba lista. Ya no tendría que verlo todos los días. Los días siguientes serían solo un trámite, entrenarla, dejar todo en orden, cerrar ese capítulo con la dignidad intacta. Y eso estaba bien. Alejarme estaba bien. Porque a veces, soltar no es perder. A veces, es la única forma de empezar de nuevo. Fin del capítulo. Hasta aquí este videito, mis amores. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos en la siguiente entrega, ¿de acuerdo? Muchos besos y abrazos virtuales y no se olviden, esta historia está de prueba, así que va a depender de los likes, de los mensajes y de las reproducciones que tenga. Bye bye, nos vemos.